Sí, con el tema de los platos y todo eso. Ajá. ¿Sí? Venga. Oye, mi primera vez en Twitch. Sí, sí, sí. Te veo. Sí. El que tenemos todos. Sí. El que tenemos todos. Sí. No sé si era yo. Espérate, me voy a salir. Es que yo estoy con tu canal puesto. Digo, mira, pero claro, no. Ya, vale, creo que ya. Pero claro, no. Ya, no, no, era yo que estaba con el navegador puesto. Digo, voy a buscar tu canal. Era yo que estaba pongo para no interferir. Con el... ¿Ahora se me escucha doble? Vale, ya, yo creo que ya. Sí. Era por... Vale, ya, yo creo que ya. Sí. Vale, voy a cerrar todas las pestañas que tengo aquí. Vale, voy a cerrar todas las pestañas que tengo aquí. No tengo puesto micros, o sea, me puedo poner cascos. No tengo puesto ¿se me escucha? Micros, o sea, me puedo poner cascos. Vale, no tengo puesto ¿se me escucha? Micros, o sea, me puedo poner cascos. Vale. Vale, empezamos mal porque está pillada mi cámara. Vale, no se ve, ¿no? Estoy como totalmente pillado. A ver, no sé por qué, pero esto de verdad. Bendita tecnología, compañero. A ver. Ningún directo sin movidas de este tipo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Ahora ni se me escucha doble, se ve la cámara, todo correcto. Vuelvo a repetirlo, hago todas las semanas méritos para ganarme el premio del peor streamer de este país. Yo me empeño en serlo, me empeño en hacerlo y lo estoy consiguiendo. O sea, no hay podcast ni directo que hayamos hecho en el que no haya, haya empezado el mismo con algún percance de tipo técnico. O sea que, bueno, listo, esto ya está. Tengo ya entre bastidores a José Antonio Lucero, otro gran compañero mío del mundo de YouTube, de la divulgación y también
de nuestra labor profesional, porque también es profesor, como yo. Es un perfil súper interesante que tenía muchas ganas también de traer aquí al Ágora para charlar un poquito, porque tiene cosas muy interesantes que contar. Además, entre dos profesores seguro que van a salir cosas muy llamativas, y no me enrollo más, que otras veces me pongo ahí a hablar y no dejo a la gente presentarse, y arrancamos. A ver si lo tengo por aquí, que no haya, ahora esperemos que no haya ningún problema. Vale, bien, a la primera. Ahí tenemos a José, ahí está. ¿Qué tal? A ver cómo está esto. Esperemos que no vaya mal. A ver, habla José, que se te escucha bien. A ver, se te oye. Hola, ¿qué tal a todos? Hola. Perfecto, ¿se te Muy escucha? Buenas, Peter. Yo creo que se te Qué escucha, bien ¿no? estar aquí en el cubil, sí. A la gente que está en el chat, ¿se escucha bien? ¿Se le escucha bien sobre todo a José? ¿Se le escucha bien? Sí. Ya yo me he metido por aquí en el chat, estoy escribiendo ahora. A ver si se me oye bien, me lo decís. Perfecto, Álvaro. Hola. Qué bueno. Oye, como te decía, no sé si se grabó antes o no, es mi primera vez en Twitch. Sí, Estoy es que antes, muy emocionado. Es que antes nos dimos cuenta, José y yo, de que tenía abierto el audio mientras arrancaba el directo, que estábamos entre bastidores los dos, y se estaba escuchando el audio y no se nos estaba viendo. Es típico mío, o sea, esto es, ya te digo, José, soy un desastre en Twitch. No te preocupes. Si tuviese que ganarme el pan con esto, sería un desastre, o sea, absoluto. Pero bueno, no es el caso. El caso es lo que decía, ¿no? Que nuestra dedicación profesional es la historia, es profesores de historia. Y nada, como hago siempre en estos podcasts, pues te voy a dar paso a ti para que te presentes. ¿Quién es José Antonio Lucero? Que nos cuentes un poco a qué te dedicas, qué haces, quién eres, ¿no? Que te presentes un poco. Seguramente que la gente que está en el chat, pues igual ya te conoce, otros igual no, la gente que nos esté escuchando o que nos escuchará, pues igual sí te conocen y otros no. Entonces es bueno que te presentes y les cuentes pues quién eres, a qué te dedicas. Perfecto, muchas gracias, Peter. Pues mirad, yo soy licenciado en Historia, me licencié en el año 2012, era un alumno, era muy mal estudiante, pero interesado en algunas cositas que me gustaba aprender. Me gusta puntualizar esto a mis alumnos porque los alumnos suelen pensar que los profesores son superhéroes y yo no era buen estudiante y de hecho lo sigo siendo hoy en día. O sea, no sigo sin serlo hoy en día, ¿no? Pero sí que siempre me ha resultado muy interesante aprender aquellas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Yo creo que eso es aquello que especializa sobre todo a las personas que tienen intereses curiosos, ¿no? Y ese interés por muchas cosas me llevó a interesarme por la historia. Cuando terminé el bachillerato me licencié, empecé la carrera, me licencié, la carrera me abrió un mundo nuevo que era la historia de manera profesional, que me encantaba y me apasionaba, pero también me encantaba mucho el tema de la divulgación. Por aquel entonces, antes de terminar la carrera, abrí un blog que era La Cuna del Carnaso, ¿no? Mucha gente esto no lo sabe, pero La Cuna del Carnaso fue antes un blog que un canal. Y ese blog lo abrí para subir apuntes de la carrera. Cuestiones que iban surgiendo y que a mí me gustaba compartir, ¿no? Y ya pues hacer reflexiones y demás. Y ese blog, oye, pues a lo mejor no tuvo una gran relevancia, pero sí que me dio pues mucha alegría. Me abrió mi primer espacio para sentirme divulgador, ¿no? Pero luego a la divulgación paré y la retomé algunos años después. En el año 2012 terminé la carrera. En 2013 hice el máster de profesorado e hice también el máster de escritura creativa en la Universidad de Sevilla, ambos, porque me encantaba el tema de la escritura y me sigue encantando hoy en día. Y de hecho, pues podemos hablar, luego me marcaré un Paco Umbral y hablaremos un poco de mis libros. No te preocupes, que de hecho yo lo que solemos hacer aquí en el podcast, precisamente, yo os traigo para que habléis de vuestros libros, o sea, que habléis de vuestras cosas. Paco habló de su trabajo en el museo, de los libros que escribió, JJ habló de todos los proyectos personales que tiene, de sus empresas, bueno, Pau también de su periplo como Mir, bueno, pues entonces... Tú aquí estás para eso, o sea, para hablar de eso. De hecho, te preguntaré sobre ello porque es muy interesante. Además, ese doble perfil que tienes, ¿no? Que mucha gente igual se lo pregunta. ¿Cómo es que un profesor de historia, ¿no? Porque mucha gente te conoce por los vídeos de historia, de repente se revela como un novelista de éxito, ¿no? Porque, a ver, las cosas como son. Tu primera novela ha sido un éxito. Para ser un escritor novel, una novela nueva, bueno, ¿no? Pues yo creo que ha sido un éxito bastante potente, ¿no? Y eso, pues te preguntaré luego por ello. Así que primero termina con tu presentación, que te he cortado. Sí, termino. Pero...
Bueno, yo decía, realmente la escritura siempre la tuve ahí. Es algo que siempre tuve y me iba acompañando y en lo que he ido trabajando, digamos, en silencio, ¿no? Bueno, yo decía, empecé a dar clase en el año 2014, cuando terminé el máster. Tuve, digamos, esa suerte de poder entrar en un centro que me permitió luego, dentro de poquito tiempo, hacer cosas que yo quería hacer en educación y que tal vez otros profesores los tienen más difícil, ¿no? Yo entendía que quería que mis alumnos estudiasen historia de una manera mucho más allá de lo que tal vez tradicionalmente se ha aprendido, ¿no? Que es simplemente, pues, me aprendo una cuestión histórica, la memorizo, la vomito en un examen, y yo quería que mis alumnos estudiasen de manera experimencial, vivencial, que lógicamente también estudiasen, se esforzasen y la memoria se utilizase, ¿no? Que eso también muchas veces parece que los profesores que utilizamos, digamos, la innovación, desterramos a un lado la memoria. Eso vamos a hablarlo, que igual levantamos ampollas. Son temas que... Para mí es importante puntualizarlo. Y digamos que esas inquietudes que yo tenía docentes me llevó al año 2015, año en el que abrí la Cuna de Alicarnaso canal de YouTube, ¿no? Mi canal, un espacio en el que yo le colgaba a mis alumnos vídeos de historia para que ellos pudiesen trabajarlos en casa y también que a mí me permitiese, pues, aplicar otras estrategias en el aula, debido a que el vídeo me daba más tiempo para esas cosas, ¿no? Yo, digamos que lo utilicé el vídeo como una excusa para que mis alumnos viesen el contenido en casa, lo trabajasen y llegasen a clase con la lección, entre comillas, aprendida, ¿no? Entonces, ese canal que yo abrí en el año 2015 para mis alumnos fue creciendo sin yo saberlo, sin yo quererlo, ¿no? A ti te pasará igual también con el quill de Peter. Uno al final crece sin querer. Y ese crecimiento, pues, llevó a muchas alegrías, ¿no? A que el canal, pues, tuviese relevancia. Muchas personas me dicen que aprenden con mis vídeos, muchos chicos también, muchos profes los utilizan. Actualmente, pues, sobre todo en el último año, el año de pandemia, tuvo un crecimiento grandísimo, que ya he notado la bajadita, digamos, de las estadísticas, pero bueno, a mí no me obsesionan. Tiene actualmente la Cuna de Alicarnaso unos 220.000 suscriptores y estoy muy contento con ello. A pesar de los problemas que YouTube tiene y que el vídeo, que a ti te pasa también, Peter, ¿no? Que si el vídeo no te lo recomienda, no se lo enseña a tus suscriptores, eso es la verdad. El día a día de nuestro... de ser youtuber. Pero bueno, la plataforma sigue mereciéndome la pena, ¿no? Y no me abro a otras estrategias como tú la estás utilizando también, que yo te sigo, ¿no? Como puede ser Twitch, como puede ser TikTok también. Y bueno, ya está mi primera experiencia streamer. Bueno, yo no estoy streameando, lo estás tú, pero bueno, ya estoy aquí metido en directo, que a lo mejor esto me da para comenzar. Vente al lado oscuro, vente al lado oscuro. Y nada, en el año 2021, digamos, he roto mi gran sueño, ¿no? Me lancé a mi gran sueño, que es la publicación de literatura, ¿no? De novela, ¿no? Y publiqué en abril de este año. Bueno, realmente esta novela estaba ya lista para el lanzamiento en el año 2020, que es La vida en un minuto. Es una novela ambientada en la posguerra española. Esta novela está, como decía, lista para su lanzamiento el día 4 de marzo de 2020. Perdón, 4 de marzo, 4 de mayo, eso es. Es decir, 2 meses antes del su lanzamiento. ¿Qué pasó? Pues todo lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, tuvo que posponerse un año, se publicó el 4 de febrero de 2021 y bueno, estoy muy contento, como ha dicho Peter. La verdad es que esto, para ser una primera novela, está muy bien. Y durante ese año de pandemia, pues escribí una propuesta que me hizo también la editorial, que era un libro también que me gustaba muchísimo hacer, que era un libro parecido a la labor que hago desde la Cuna de Alicarnaso, ¿no? Que es este que estamos, digamos, en promoción ahora, porque los primeros emojis se escribían en arcilla y otros porque es de la historia, y es un libro de divulgación histórica para niños. Entonces, este año, digamos, cumplí un sueño con 2 libros muy distintos entre sí, ¿no? Que uno es literatura y el otro es divulgación. Entonces, pues, estoy muy contento con este resultado. Los que me siguen en el canal habrán visto que este año he menguado mucho el ritmo de publicación, porque como tú bien sabes, Peter, al final uno se pone de los nervios porque no puede abarcar todo. Pero bueno, estoy intentando sobrellevarlo todo. Eso nos pasa a todos. A ver, esto es el mal que solemos padecer, ¿no? Los que estamos en los mundos del internet, que muchas veces nos sentimos mal por no crear contenido, ¿no? Nos parece que nos sentimos como en deuda con la gente que nos sigue, aunque realmente no sea nuestra fuente de ingresos, ¿no? Principal, ¿no? Porque no vivimos de ello. Pero aún así nos creamos esa necesidad, ¿no? De tener que estar continuamente presentes, y cuando no estamos,
pues nos rayamos, ¿no? Decimos, jolín, es que igual el canal se hunde, es que igual va a dejar de recomendar. Entonces es una comida de tarro continua que nos hace un poco estar preocupados constantemente por crear contenido y cosas para nuestras redes sociales, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado y empezando un poco por el mundo de YouTube, tu labor como divulgador, ¿no? Porque al principio, si bien lo que has dicho tú, ¿no? Creaste un canal para poner en práctica uno de los nuevos métodos de innovación educativa, que es el Flipped Classroom, ¿no? La clase invertida, que por si no lo sabe la gente, bueno, puedes explicarlo tú, lo que es el Flipped Classroom, porque igual mucha gente me escucha decir este palabra, que yo ya sé lo que es, y tú también, pero se quedan un poco en cara de ¿qué me está contando este tío, ¿no? Entonces, igual es bueno que lo comentes para luego darme pie a mí a hacerte una pregunta sobre el tema. Perfecto. Mirad, yo en el año 2015, como bien comenté antes, quería, digamos, encontrar otras estrategias que sobre todo a mí me permitiesen que, aparte del temario tan denso que tenemos de historia, yo pudiese hacer con mis alumnos pues otras cosas, ¿no? Llevar su aprendizaje un paso más allá. Un paso más allá significaba pues tener tiempo pues para debatir en clase, para incluso ver películas y poder hacer un cineforum, poder hacer un proyecto de investigación, es decir, algo que, digamos, que le quitase la imagen a la historia que tiene de una asignatura que es simplemente soltar el rollo y ya está, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que algunas estrategias o unos enfoques me podían ayudar a eso, ¿no? Y uno de ellos era precisamente el de Flip Classroom. Voy a coger el libro que yo leí, el primero, yo por si a alguien le interesa, ¿vale? Yo leí un libro que se titula Dale la vuelta a tu clase, John Berman y Aaron Sams. Es la primera vez que se publicó sobre Flip Classroom. Digamos que estos dos profesores de Estados Unidos son algo así como los promotores del modelo. Y lo que propone el modelo es darle la vuelta a la manera tradicional, entre comillas, que hemos concebido siempre, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el profesor explica una materia, los alumnos escuchan esa materia en clase, toman apuntes o hacen un esquema y luego lo ponen en práctica a través de las actividades que el profesor manda, ¿no? Las actividades que todos conocemos, página 1, 2, 3, o sea, o actividad 1, 2, 3 de la página del libro de texto. Es decir, el momento en el que los alumnos lo ponen en práctica, momento además en el que importante su aprendizaje es un momento en el que están solos. Algunos pueden tener un profesor particular, otros no y tienen más dificultades, ¿no? Entonces, se le da, con el Flip Classroom se le da la vuelta y le dice a los alumnos, bueno, ver la lección lo vas a hacer en casa, que es una tarea más o menos sencilla porque requiere pues, que tú veas la lección, que yo les pido a mis alumnos que tomen apuntes, que apunten preguntas para luego llevar la clase, y luego vamos a tener tiempo en clase para reforzar ese contenido, profundizar en él, repasarlo y sobre todo para volver a él una vez los alumnos ya tienen un conocimiento previo. Y ese conocimiento previo yo me he dado cuenta de que es riquísimo para hacer que los alumnos vayan un paso más allá, ¿no? Entonces, es un enfoque que comencé a aplicar de manera experimental en esos primeros compases, digamos, de forma paralela a mi nacimiento en YouTube y que luego ya desde hace por lo menos 3 años vengo haciendo pues en firme con todas mis clases de primero a cuarto de eso y con mucha satisfacción, siempre con dificultades, siempre cambiando cosas. Algunas veces me funciona más en unos temas, otros en no, pero sí que con gran satisfacción me funcionan. Claro, lógicamente lo que he tenido que crear es algo complejo, que es primero un temario de historia y de geografía en YouTube y luego también una serie de actividades que son las que que hacemos en el aula, porque claro, tú te preguntarás, bueno, si todas el tiempo de aula lo hemos liberado de esas explicaciones, ¿qué pasa en el tiempo de aula? ¿No? Pues lógicamente tenemos que llenarlo con contenido y ese también es complejo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido mucho tiempo de crear, pero actualmente, por ejemplo, tengo una batería de actividades, una batería de vídeo importante que me dan pie a que hoy, lo que yo este año estoy haciendo, por ejemplo, es reimaginar y rehacer actividades y vídeos, ¿no? Leía yo aquí a Álvaro en el chat que decía, José Antonio, tienes que rehacer tus vídeos de segundo de eso. Es verdad, total. No sé si era Álvaro. Sí, es Álvaro, sí. Vale, sí, son vídeos, es que claro, si vosotros cogéis mi canal y no sé si te pasa de ti, Peter, supongo que también, y te vas al primer vídeo,
Pues el primer vídeo es un desastre. Es algo muy amateur. Yo los primeros vídeos los tengo todos ocultos y privados. Porque yo Pues no empecé divulgando ni haciendo vídeos de historia en YouTube. Yo hacía otras cosas que daban un poquito más de vergüenza ajena. Por eso están todos ocultos y bien guardados. Porque no quiero que la gente conozca ese lado oscuro. Y también pues mis vídeos de mi pasado. Siguen ahí, fíjate. Mis primeros vídeos siguen ahí. Así que nada, se pueden ver. Bueno, pues una vez matizado el tema del Flipped Classroom, ¿no? Que al final pues, es una explicación bastante completa, ¿no? La que has dado. Te quería preguntar si crees que... Bueno, yo lo he intentado, pero claro, es lo que dices tú, tiene un trabajo previo antes, que a veces si no... No quiero decir que no me sepa organizar, pero sí que al final me pongo a hacer una cosa, me pongo a hacer otra. Y claro, requiere que antes de empezar, ¿no? El curso o con previa, o sea, con antelación tengas que tener ese vídeo ya hecho para poder enviárselo a los chavales, que lo vean y que vayan a clase con ello, digamos, ya visto o con unas nociones básicas que hayan extraído de ello, ¿no? ¿Crees que la dificultad de implantar este modelo puede ser precisamente ese esfuerzo previo, ¿no? De crear ese recurso, de crear ese temario en formato audiovisual? Porque bueno, no todos los docentes nos manejamos, entre comillas, tan bien con los medios digitales. Nosotros, lo hacemos habitualmente porque nos gusta y porque al final nos divertimos creando contenido y creando vídeos. Pero, ¿qué piensas sobre esto, no? Si crees que la mayor dificultad para implantar este sistema, que a mí me parece una pasada, porque lo que dices tú es decir, yo les doy la lección en casa, la ven y puedo trabajar un montón de cosas con ellos en clase y avanzar mucho más, entre comillas, rápido, porque es lo que dices tú, el temario es inabarcable y hay veces que pues es imposible cumplir con las 15 por ejemplo aquí en Asturias son las 15 unidades didácticas y es prácticamente imposible llegar a la 15. Si llegas a la 12 o la 13 date con un canto y mal llegas, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cuáles crees que son los mayores problemas? ¿Crees que es un problema el tema del esfuerzo, el tema de la gran carga de trabajo que implica preparar algo previamente así? No sé, ¿tú qué piensas? Claro, el trabajo está ahí y es cierto que es la primera gran dificultad es ese tiempo que te exige de preparación, de edición de recursos y yo lo solventaría, ¿no? El consejo que siempre doy, lo solventaría esa dificultad primero con una buena programación de lo que quieres hacer y de los días que vas a dedicarle y de hasta dónde quieres llegar y luego sobre todo yendo poco a poco, ¿no? Yo, digamos que puedo hacer este enfoque en mi clase en los 4 cursos de secundaria porque he ido curso a curso subiendo con mis alumnos también y creándole vídeos durante al menos 4 años, ¿no? Claro. Entonces, yo no podía abarcar desde ningún momento toda la secundaria entera, los 4 cursos que yo tenía, pues todo esto era imposible. Mientras yo con algunos cursos sí iban aplicando este enfoque, con otros pues tenía un enfoque más de clase magistral, donde yo iba explicando con ellos la lección y donde se las iba enseñando. Entonces yo iba subiendo poco a poco. Y luego, también algo importante, muchas veces las personas tienen reparos a aplicar a lo mejor este enfoque, sobre todo por la dificultad de crear vídeos educativos. Yo me gustaría, y siempre lo digo, quitar a los profesores el miedo a que tengo que crear los propios vídeos. En realidad no es necesario, ¿no? Muchos utilizan vídeos de mi canal, otros utilizan vídeos de los tuyos, otros utilizan vídeos de Academia Play, de cualquier otro canal que ya crea muy buenos contenidos, incluso las propias editoriales de libros de texto también crean contenidos audiovisuales, o incluso no tiene por qué ser contenido audiovisual, puede ser incluso una presentación PowerPoint donde yo he creado, digamos, un vídeo pero explicando la lección rápido, es decir, no tengo yo que ponerme delante de una cámara, poner un micro, poner un aro de luz, grabar, se puede crear el contenido de muchas otras formas. Es cierto que cuanto más atractivo es el vídeo, pues un poco más de ganado lo tienes, pero lo importante realmente es lo que tú ganas en el aula y tú puedes sacar del aula, entre comillas, tu explicación de muchas formas, ¿no? Entonces, yo animaría sobre todo a los profes a que piensen en esas alternativas a crear sus propios vídeos si tienen mucho miedo a crearlos, ¿no? Claro. Yo es que es algo que percibo, ¿no? Que al final no todos tenemos esas habilidades, ¿no? Esas competencias, ¿no? Como docentes, ¿no? En medios audiovisuales. Y yo entiendo que, bueno, que es difícil, ¿no? Plantear que este sistema, porque claro, el esfuerzo y el trabajo que exige es muy grande. Sí. Sobre todo
vamos a partir de la base de que hay gente que tiene que partir de cero, que no sabe manejar un programa de edición de vídeo. O sea, a ver, que ahora los hay muy sencillos, muy intuitivos, ¿no? Incluso en el móvil. Pero bueno, que al final es eso, ¿no? Tienes que molestarte en ver algún tutorial, ver cómo funciona el tablet, que al final es un esfuerzo que con el día a día y el fragor de la batalla, que es nuestro trabajo, ¿no? Como docentes, pues hay veces que tiras por la tangente y la propia realidad te lleva por delante, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que esto es pues para quien pueda o para quien se vea con las fuerzas o con la capacidad suficiente, pues para que lo haga. La verdad es que es un método muy, muy adecuado. Yo, por ejemplo, en su día empecé a crear vídeos de primero de bachillerato, una serie, y a mí me pasó eso, la realidad me pegó de bruces. De hecho, por ejemplo, preguntaban ahí más arriba en el chat que qué vídeo de la Flipped Classroom nos había costado más hacer. Y yo, por ejemplo, el vídeo del antiguo régimen que yo hice, que es el primer tema de primero de bachillerato, del temario de primero de bachillerato, eché casi 80 horas en hacer ese vídeo. 80 horas. En condensar la información, en sacar, sobre todo los recursos, imágenes, porque claro, yo de aquella animaba a los personajes, les hacía que se moviesen los ojos, todo muy rudimentario, pero bueno, al final... Sí, recuerdo esos vídeos tuyos que eran magníficos, bueno, y siguen siendo magníficos. Pero sí, es verdad, tenía una edición... por simplificar, porque no podía dedicar 80 horas a un vídeo. Es que no es sensato y no tengo horas en mi vida para dedicárselo, ¿no? Antes, claro, en esa época sí es cierto que todavía no trabajaba de profesor. Justo la casualidad quiso que empezase a trabajar justo unos meses después y al final, precisamente por empezar a trabajar, tuve que dejar de hacerlos. Porque no podía, o sea, no llegaba, no llegaba porque no podía dedicarle a un vídeo esa cantidad de horas, no era, sí, no era, claro. no era normal. Pero ya te digo, no sé si en tu caso, ¿cuál es el que más te ha costado? Yo recuerdo los vídeos también de cuando yo hice la serie de cuarto de ESO, el temario de historia contemporánea. Ahí le dediqué muchísimo tiempo, sobre todo porque es un temario complejo. Hay muchos recursos que... Siglo XIX, uf. Y a mí me gusta mucho también meter escenas, meter recursos, referencias a la cultura popular, Sí. Y claro, a mí eso... al final, cuando estás editando, entras en un bucle que te llevas para un minuto de vídeo horas, ¿no? Y sigues en el bucle. Y yo recuerdo ese año que yo estuve editando los vídeos de cuarto de eso y que sirven también para mi primer bachillerato, de tres en la edición, que luego ya, de hecho, los siguientes vídeos que hice ya me los tomé un poquito más tranquilo. Yo creo que al final nos pasa a todos igual, ¿no? Los que al final tenemos que compaginar la labor de YouTube con muchas otras cosas, tendemos a simplificar, porque es cierto que es imposible. Claro, es que es eso, al final es lo que te digo yo, la realidad te pega en los morros y es totalmente inevitable. Bueno, ahora te quería preguntar, porque ya que estamos hablando de educación, ¿no? No voy a preguntarte por tu opinión del sistema educativo, porque tampoco aquí podríamos embarcarnos en una discusión que yo creo que discusión no, sino un debate o un intercambio de ideas muy interesante, ¿no? Porque es un tema muy bonito, ¿no? El tema del sistema educativo, plantear pues soluciones al tema del fracaso escolar, ¿no? Que aquí en España pues tristemente es una lacra, ¿no? que le afecta. El otro día, no sé si te enteraste de la noticia, ¿no? Que hablaba de que somos uno de los países de Europa con más abandono escolar, ¿no? Y dentro de ese abandono escolar la gran mayoría eran chavales, el 70% eran chicos, ¿no? Y decías tú que, bueno, que dices tú, jolín, es que es un drama esto, ¿no? Que la gente los chavales de hoy en día no llegan a sacarse ni la educación secundaria obligatoria, ¿no? Y es un drama, porque al final, cuando llegan a intentar insertarse en el mercado laboral, lo van a pasar mal. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Les digo, chicos, yo entiendo que estáis en una etapa complicada, que no os apetece estudiar, que hay muchas cosas de las que tenéis aquí que veis día a día y que no os apetece, que no os interesan. Yo lo entiendo. Todos hemos estado sentados ahí, en ese pupitre, hemos pasado por esas fases, pero es súper importante en esta vida tener un título, o sea, tener una titulación, porque cuando llegue el momento de insertarte en el mercado laboral, lo vas a pasar mal. Ya no hablo de títulos universitarios, ya no hablo de educación superior, estoy hablando ya simplemente de la ESO, de un bachillerato, de un grado medio, ¿no? Porque al final la diferencia entre tenerlo y no tenerlo es abismal, Entonces, bueno, sí que te quería preguntar, dentro de ese asunto, pues este debate que está habiendo últimamente, ¿no? de este acoso hacia la memorización, ¿no? De la demonización tan salvaje que está habiendo desde determinados sectores hacia la memorización, que yo tampoco voy a convertirme aquí en un ultra de la memorización, pero yo entiendo que es una habilidad que creo que debería trabajarse y es básica dentro del aprendizaje, ¿no? En cualquier ámbito.
No sé, ¿qué piensas tú, ¿no? de esta demonización tan bestia que hay de la memorización? Y de considerar este tipo de aprendizaje como algo negativo, como algo que no debería continuarse, o que no debería continuar en el sistema educativo. Bueno, yo creo que al final el debate surge porque se simplifica en una guerra que yo creo absurda entre innovadores contra inmovilistas, ¿no? Y existe como ese debate en educación, ¿no? Entonces, digamos que se prefijan algunas características de ambos bandos y entonces se le ataca al otro, ¿no? Claro, tradicionalmente la educación ha sido memorística, ¿no? Entonces ya la memoria hay que desterrarla de educación. Yo nunca creo o sea, yo soy y además en historia no existen blancos ni negros, hay una escala de grises grandísimas, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso igual. Yo soy quien soy, o sea, o sé lo que sé gracias a la memoria, o sea, está claro. Yo cuando mis alumnos cuando me preguntan sobre algo y yo sé responderles, no es por competencia, sino por memoria, ¿no? Entonces, está claro que al final de lo que se trata es de conjugar tanto el aprendizaje memorístico, que es lo que yo intento también con mis alumnos, como el aprendizaje, o me gusta llamarlo el experiencial, vivencial, competencial, ¿no? El aprendizaje que te permita la oportunidad de aprender a hacer cosas, de aprender a desenvolverte, de tener soltura en un mundo complicado, diverso, ¿no? El tener espíritu crítico, pensamiento, reacción, etcétera. Pero lógicamente es imposible que sin memoria tú seas capaz de aprender algunas cuestiones básicas que tienen que aprenderse, ¿no? Yo creo que el debate existe por ese ambiente de guerra civilista que existe en educación, de bandos, ¿no? Que no debería existir. Es triste sí, que eso suceda. Pero... Sí, claro, por supuesto. Es triste porque yo a mí me tachan de profesor innovador, no he estado aquí hablando de metodología y demás. A mí no me importa que utilicen esa percepción, pero claro, ya te tachan pues de una cosa que no, o sea, yo, por ejemplo, en clase, cuando yo tengo que dar una clase magistral la doy, y cuando yo tengo que explicar, explico, y cuando yo le hago un examen a mis alumnos de examen, ellos tienen que memorizar, ¿no? Pero también, lógicamente, les pido que en ese examen demuestren que entienden lo que están memorizando, porque al final es de lo que se trataba, ¿no? De lo que siempre se dice, ¿no? Que al final los alumnos no entienden, no comprenden, sino que simplemente memorizan. Y vomitan, de eso tampoco se trata. Eso es. Entonces todo es mucho más complejo de lo que al final en un tweet se puede solucionar, en un titular de un periódico se puede solucionar, y es mucho más complejo de lo que la gente lo puede ver a simple vista. También el problema es que todos tenemos una opinión porque todos hemos pasado por el sistema educativo. Yo creo que no hay ningún sistema, igual que el sistema sanitario, el sistema educativo, todos hemos pasado por él. Y claro, al final todo el mundo tiene su propia experiencia, todo el mundo tiene su experiencia. Pero una experiencia subjetiva, totalmente subjetiva. Eso, todo es muy subjetivo. Entonces, a la gente nos es muy difícil ver el sistema educativo desde la objetividad, muy difícil, porque todos vamos a tener una opinión propia basada en su propia experiencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos expertos, de verdad, gente del aula de verdad, ¿no? Y gente que haga estudios en condiciones en el aula. Y también yo creo una cosa, no sé si tú ibas a hablar de ello antes, pero muchas veces estos debates al final lo que hacen es darle un barniz al problema, ¿no? Muchas veces a mí me han utilizado, y yo lo reconozco así, como ejemplo de, oye, que los profes no innovan porque no quieren, porque mira, este chico que hace vídeos y que le encanta a sus alumnos, ¿no? Y a mí eso no me gusta. A mí porque en realidad a mí me ha pasado lo mismo, y porque eso al final te pone la picota sino frente a otros compañeros, y es como que si tú quererlo te conviertes un poco en un enemigo. Te erigen como ¿qué cojones? Yo no quiero ser como este tío. Mira, este modernillo, ¿no? Que hace estas cosas. Porque ser profe guay es muy fácil. Ese comentario me lo han hecho a mí. O sea, ser el profe guay que sube vídeos a YouTube es súper fácil. Pero lo difícil es ir a clase y... No, pero es que confundes muchas veces... yo creo que estas personas confunden muchas veces el rol del propio profesor. O sea, yo siento que mis alumnos me respetan, pero eso hay que ganárselo. Y ya está. Sí, por supuesto. Y no porque subas vídeos a YouTube. De hecho, precisamente muchas veces porque subes vídeos a YouTube no te respetan. O puede diluirse. Se puede diluir tu rol como profesor, porque igual te ven más como un amigo, como un colega, que como su propio profesor. Claro. Aunque suena mal decirlo, como la autoridad a la que tienen que respetar. Porque lo somos una autoridad frente a ellos en el aula. Entonces, no sé, yo en ese sentido me siento muy identificado contigo con lo que has dicho, porque
muchas veces se nos utiliza de ejemplos, ¿no? Como el modelo de que hacia donde debería ir la educación. Y yo creo que la educación es muy diversa y la educación tiene muchas maneras de manifestarse y de ejecutarse, ¿no? Entonces, bueno, no creo que esté reñido una cosa con la otra. Y es lo que dices tú antes. Yo, por ejemplo, la clase magistral para mí es básica. Yo por ejemplo, no renuncio a la clase magistral, pero sí que me gusta hacer otras cosas. Hacer escape rooms. Eso es. Me gusta hacer juegos de rol. Bueno, cosas que el tiempo o las posibilidades que tenga me permitan, pero la clase magistral para mí es sagrada, por ejemplo. No sé. Es como que te meten en un pack y de ahí no sales. Eso es. Y yo también utilizo, lógicamente, explicaciones. O sea, a pesar de mis vídeos, de esto que estaba hablando ahora, hay momentos donde veo que no ha quedado clara una cosa y yo tengo que ponerme delante de una pizarra a explicarlo, ¿no? E intentar que mis alumnos me escuchen. Lo importante es lo que tú dices, esa variedad, es el tener recursos y el entender que el concepto de aprendizaje es más allá que el simple hecho de escuchar y soltar, ¿no? Es demostrarlo en muchos contextos. Y ese aprendizaje, como tú, se puede demostrar en un proyecto, se puede demostrar en un debate, se puede demostrar en un texto argumentativo donde tú expliques, expongas algo que has aprendido. Y yo creo que la clave es la variedad, ¿no? Es la variedad. Pero también, volviendo otra vez al debate del sistema, ¿no? Como decía, la idea que tenía yo todavía colgada. Muchas veces yo creo que se pone de ejemplo a muchos ejemplos que en realidad lo que hacen es intentar desviar la raíz del problema, ¿no? Y yo creo que el problema del sistema educativo es la ratio, es los recursos, es la ayuda a los alumnos, y yo creo que eso, por muchos YouTube que yo haga, por mucha metodología innovadora, no va a poder solucionar. Porque yo tengo hoy este curso 32 alumnos en tercero de ESO, que es una barbaridad. Algunos 32 alumnos, 31. Un alumno... Pues esos son números altísimos. Dentro de esos 32 alumnos, ojo, tengo 6 repetidores, un alumno con TDAH y luego alumnos que tienen ya su propia dificultad. ¿Cómo llegas tú a todo eso? Claro. Es que es muy difícil. Y puede Entonces, llegar a ser frustrante. Resulta muy frustrante. Para con ellos, sobre todo. Sí. Entonces, cuando yo creo que es así. Yo creo que todo se soluciona de raíz con 20 alumnos por aula, es que ahí gran parte de los problemas se acaban. Lógicamente luego hay compromiso del profesor, que eso está ahí, lógicamente, que el compromiso tiene que tenerlo, tiene que esforzarse, pero sistémicamente yo creo que hay que atajar algo que lleva mucho tiempo sin atajarse, ¿no? Que es la ratio y los recursos a la educación. Estamos viendo cada vez más que, a mí me pasa, yo llevo ya 8 años en educación y no noto, cada vez más se diagnostica mejor a los alumnos que tienen dificultades. Pero luego eso es muy difícil que un profesor, ¿no? Sí. Lo lleve a cabo, ¿no? Entonces es una lástima. Es verdad que siempre ha habido niños, ¿no? Con dificultades. Los TDAH han sido siempre los niños nerviosos, ¿no? Pero hoy lo bueno es que sabemos cómo tratarlos, cómo ayudarlos, qué tenemos que hacer con ellos, pero ¿podemos hacerlo con otros 30 alumnos en el aula? Pues es dificilísimo, ¿no? Sí, de hecho yo creo que has tocado un tema sensible, que es el tema de... Mira, no había pensado preguntarte por esto, pero has abierto un melón que me parece muy interesante, y es que, bueno, yo creo que nuestra realidad durante la pandemia, ¿no? Primero, esta primera fase, quiero ir hacia este tema porque ha sido, para nosotros como profesores, el último año y medio ha sido una montaña rusa de emociones brutal, ¿no? Porque hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo en un entorno y adaptarnos a un entorno que no conocíamos. Bueno, los que hacíamos cosas en internet nos ha resultado un poquito más fácil, pero otra gente que nunca lo había hecho ha sido un shock, ¿no? Y han tenido, pues bueno, lo han hecho con una profesionalidad de la leche, la gran mayoría. A ver, excepciones siempre hay, porque yo he leído por ahí de chavales, ¿no? De gente profesores que han pasado un poco el tema y, bueno, la brecha también tecnológica de chavales que se quedaron aislados, ¿no? Que no pudieron seguir sus clases porque no tenían acceso a una tablet o a un smartphone o a un ordenador, ¿no? Y bueno, saliéndonos de estos, digamos, no quiero decir excepciones, porque, bueno, sí, me gustaría hablar de ellas, pero no sé si son excepciones, me gustaría pensar que sí. Hemos vivido la dualidad de, primero, estar encerrados en casa y tener que hacer nuestras clases vía online, ¿no? Que yo creo que para nosotros ha sido... para mí fue, entre comillas, fácil, porque era algo que, bueno, de alguna manera conocía, pero cuando volvimos al centro y adaptándonos a esta realidad, ¿no? A esta vuelta a las aulas o el inicio de curso de este año, del pasado año,
del curso 2020-2021, ¿no? Que fue muy extraño porque esos famosos desdobles, ¿no? De esas tal, bajó muchísimo las ratios. Yo, por ejemplo, en tercero de la ESO tenía 15 alumnos lunes, miércoles y viernes, y otros 15, la otra mitad de la clase venían martes y viernes, o sea, martes y jueves, y la siguiente semana cambiaban. Los que venían martes y jueves, la siguiente semana iban lunes, miércoles y viernes. Claro, yo ahí me encontraba con una realidad de 15 alumnos en clase que era una auténtica pasada para trabajar con ellos. O sea, yo me encontraba súper cómodo, y yo creo que ellos también, porque podías estar más pendiente de ellos. Por supuesto. Entonces, ¿tú cómo lo viviste? Yo, por ejemplo, vi esa realidad, sí que incrementaba el trabajo, porque al final tenía que mandar tarea a 15 alumnos en casa, ¿no? Que están en su habitación, no sabes qué están haciendo, y tienes a otros 15 en clase, ¿no? Yo muchas veces, pues, lo que hacía con unos un día, lo hacía con otros en otro día, ¿no? Porque al final tenías que doblar trabajo. Era como tener tus clases duplicadas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo gestionaste este asunto, ¿no? De la semipresencialidad, de todo este asunto de adaptar tu trabajo a la realidad pandémica? Bueno, nosotros en mi centro no optamos por semipresencialidad. Tuvimos la presencialidad completa el curso pasado, que eso fue una opción que se dio a los centros, y en mi centro se optó por la presencialidad completa. Tú, con la distancia de seguridad, tuvimos que habilitar otro espacio en el centro. Claro, nosotros no podíamos. En algunas clases sí, pero otras no, porque eran muchos y las clases eran muy chiquititas y no se podía. Nosotros sí la tuvimos la completa. Pero sí que es cierto que, bueno, durante mucho tiempo del curso, pues hubo alumnos que estuvieron confinados. De hecho, cuando pasó la ola gorda de enero, febrero, llegó un momento en que tuvimos muchos alumnos confinados y tuvimos que gestionar a ver cómo trabajamos con esos alumnos que estaban en casa. A lo mejor nosotros llegamos a tener una clase entera cerrada en su casa. Entonces, claro, tienes que gestionar eso de alguna forma, y es cierto que es complicado, sobre todo por la duplicidad de trabajo de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque al final se le estaba pidiendo a los profes que fueran profes en el aula, pero que fueran profes también en casa, y ¿cómo hacemos eso? Claro. Es cierto que el sistema educativo sobrevivió a costa de los profesores, y eso la sociedad, yo no sé si nos lo ha... sin tener nosotros la necesidad de recordarlo o de reconocerlo, pero el sistema educativo sobrevivió a base de ese esfuerzo personal, ¿no? Y luego estamos volviendo a las aulas y no sé si eso se está viendo o no sé, o reconociendo ese esfuerzo. Yo creo que en general sí. En general yo creo que sí ha habido ese reconocimiento. Es su opinión personal, ¿eh? También existe la gente que ha dicho que dice que estuvimos pues desde marzo hasta acabar el curso viendo Netflix y no hacíamos nada, ¿no? Que al final que era muy cómodo para nosotros enviar tareitas a los chavales y ya está. Es que en muchas comunidades autónomas, de hecho, es que se prohibió continuar temario. A mí, por ejemplo, en Asturias se prohibió a nivel autonómico continuar temario, avanzar temario. Entonces, ¿qué haces? Nos dijeron que teníamos que reforzar lo que ya habíamos dado. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que ponerte a hacer actividades y a revisionar todo lo que has dado hasta marzo, que es cuando nos metieron en casa, y trabajar con ello con un ingenio de la leche, porque dices, es que esto ya lo he tratado, es que ya he hecho actividades, es que ya he hecho cosas. O sea, es volver sobre lo mismo. Para los chavales era duro. Para mí era duro, pero para los chavales más todavía. Entonces, es como que, bueno, por otro lado, yo creo que son los menos los que criticaban un poco nuestra labor. Yo creo que siempre tiene que haber alguien, siempre tiene que haber roto para un descosido, ¿no? Como dice el rico refranero español. Pero yo creo que en general nuestra profesión creo que está bien valorada, creo, a nivel social. No sé qué opinas tú. Yo creo que sí. Sí, bueno, yo me encuentro con, sobre todo de familias y demás, mucha gente que piensa que las familias están... Yo siempre me he encontrado con gente muy agradecida con mi labor. Entiendo a lo mejor que mi labor es un poco más especial, más llamativa, también la tuya, ¿no? Que se ve, y eso genera pues agradecimiento. Yo tengo mucho agradecimiento de profesores, de padres, de alumnos de otros lugares, que te pasará a ti también, pero sí que también me he encontrado con el otro lado, con el lado de los profesores vagos, ¿no? Como tú bien dices, que en YouTube lo que quiere es ganar dinero con sus alumnos. Eso me lo han dicho muchas veces, no sé si te lo han dicho a ti. Y, imagínate tú que sabes cómo funciona YouTube, lo que a ti te da de ganancias, que 30 alumnos... Montado ¿no? en el dólar, claro, sí. La ganancia que tú haces con 30 alumnos viendo tus vídeos, ¿no? Entonces, bueno, pasa
pasa de todo, pero yo sí me he encontrado siempre agradecimiento, es cierto. He hablado con muchos docentes a los que les he explicado mi experiencia y yo soy una persona positiva en cuanto a la docencia. Positiva en el sentido en el que yo creo que va a ir a mejor, a pesar de toda la situación que vivimos, ¿no? Pero bueno, yo soy positivo por sí siempre. Bueno, pues vamos a dejar, o vamos a terminar ya este bloque, ¿no? El tema de la educación, el bloque de la educación, y vamos a sumergirnos un poco más en otros océanos. En este caso, el segundo que quería tocar es el tema de la divulgación. Y con eso ya luego ya hilaremos con tu parte, tu faceta como escritor, porque al final tiene mucho que ver. Y es pues ¿en qué momento te da a ti? Porque yo es lo que te decía al principio, ¿no? La Cuna de Halicarnaso, tu canal de YouTube. Quien no le conozca, pues que se suscriba, ¿eh? Que hay que hacer buen spam de los invitados cuando vienen. que ¿cuándo te dio por empezar? Porque sí que empezaste a hacer así vídeos más de divulgación pura y dura. No sé, ¿cuándo te dio por cambiar un poco ese registro? Porque yo creo que al final, cuando tienes acostumbrado al público o a la gente que te sigue a algo, ¿no? Que en este caso, pues temario, ¿no? O vídeos basados en el temario de geografía e historia. ¿Cómo viste eso, ¿no? Ese cambio. ¿Te pasó factura? ¿Ves que te funciona mejor la parte puramente educativa que la divulgativa? No sé. Cuéntame un poco. Sí. Me funciona de dos maneras, y no sé si te pasará a ti. A mí me funcionan muy bien mis vídeos de temario, o sea, eso es innegable. De hecho, ahora mismo la mayor parte de mis visitas en YouTube son de vídeos que hice hace 2 años, hace un año y demás. Son vídeos que cada vez que empieza el curso veo que siguen otra vez con muy buenos registros de visualizaciones y eso es genial. Los vídeos de divulgación me han funcionado mejor en el impacto, ¿no? En el impacto que te pasará a ti, ¿no? Cuando, digamos, en el clickbait, ¿no? En el momento en el que ves que la gente lo responde, pero luego, digamos, que se olvidan más rápido. Entonces, yo he optado por... en 2020 sí que es cierto que hice mucho video divulgación, me fue bien, me gustó mucho la respuesta de la gente, pero he optado por seguir con el temario. Ahora mismo estoy con el temario de historia de España y selectividad, porque entiendo que a la larga es lo que también la gente espera de mi canal. A lo mejor dentro de poco pues vuelvo otra vez a la más divulgación en sí, ¿no? La divulgación también tiene digamos, la obligación para el divulgador de estar pendiente de la actualidad, teniendo que sacar un vídeo, digamos, con celeridad, ¿no? Entiendo que ahora cuando pasó lo de Afganistán, muchos divulgadores hablaron de Afganistán. Ahora hay un montón de vulcanólogos también en YouTube hablando, ¿no? Por un vulcanólogo entre comillas. Entonces, la divulgación te exige un poco también esa actualidad que a mí me cuesta mucho por todos los proyectos que llevo detrás, ¿no? Y por mis clases. Entonces, yo he optado por seguir completando temarios. De hecho, voy a terminar los vídeos de historia de España y luego voy a rehacer vídeos que me funcionan muy bien, pero que creo que necesitan una mejora, ¿no? De hecho, el amigo que estaba aquí, Álvaro, diciendo pues que sí, que hay algunos vídeos míos que necesitan rehacerse. Pues entonces es lo que voy a hacer en el canal ahora, en este curso que empieza, ¿no? Rehacer muchos de los vídeos que ya están hechos. Y bueno, dentro de lo que suele ser YouTube, ¿no? Porque este es un tema que suele llamarle mucho la atención a la gente y suele suscitar mucho interés por parte de nuestros seguidores y de los que, bueno, y no los que no son tampoco seguidores, pero suele ser algo que a la gente le llama la atención de nuestra labor en esa plataforma. Y es un poco el tema del hate, el tema de cómo se gestiona, ¿no? Cómo gestionamos esos comentarios destructivos, ¿no? Porque cuando tenemos una disciplina tan ideologizada, tristemente, y tan politizada, y más en los tiempos que corren, tristemente, pues tú ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿no? en la Cuna de Halicarnaso? Tú ya sabes por mí que, bueno, yo tengo ahí una serie de gente que, bueno, dependiendo del vídeo, pues llaman más o menos la atención. Pero ¿tú cómo lo has llevado? O sea, ¿has tenido mucho hate? ¿Cómo gestionas, no? ¿Silencias a la gente? ¿Alguna vez has entrado a pues, intentar convencer a esa persona, a debatir con ella? No sé. ¿Cómo gestionas tú un poco esas cosas?
Bueno, he tenido muchos, sí. Sobre todo cuando llegan momentos en tu canal donde tratas temas sensibles, ¿no? Guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo. Y además, cuando a mí me dio por divulgar, cuando me centré un poco más en la divulgación, hice contenido cañero. Yo tengo vídeos titulados ¿Por qué tenemos un rey en España? Lo recuerdo. Tengo un vídeo titulado... Te dije por Es de WhatsApp, facha... ¿te gusta Cuidado. te gusta la marcha? Porque te iban a dar caña. Sí, sí. Tengo un vídeo titulado ¿Es de fachas llevar la bandera de España? Imagínate, ¿no? Lo que puede caer ahí. Tengo un vídeo titulado Vivimos en una dictadura, cuando se hablaba muchísimo en el año pasado, ¿no? De que vivíamos en una dictadura porque el gobierno estaba restringiendo libertades. Entonces, yo siempre intento tratarlo de un punto de vista muy didáctico, muy objetivo, aunque la objetividad es difícil, lógicamente. Pero el hate está ahí y de hecho todavía sigo recibiendo mucho hate de esos vídeos. Yo he llegado ya, o sea, yo para mi salud personal no contesto nada, bloqueo a la persona que me insulta y contesto a las personas que hablan en positivo. He contestado a personas que me han hecho crítica constructiva, que he visto muy bien, pero es que tampoco estoy muy pendiente de los comentarios. Yo sé que esto queda muy mal como divulgador, pero es que no sé si tú estás muy pendiente o no, pero a mí me cuesta. Depende, a ver, no puedes gestionar eso. O sea, y además cuando más creces, tú lo sabes, ¿no? Cuanto más crece el canal, más comentarios al día te llegan y es imposible. O sea, igual te lees 4 o 5, porque igual revisas, entras en la app, por entrar, ves 4 o 5 comentarios los últimos y ya. Y no creo que yo antes yo reconozco, siempre lo he dicho, siempre al principio me afectaba mucho más y algunos pues hay veces que te molestan, te calientan, porque dices tú, joder, he hecho un trabajo brutal y lo único que tienes que aportar del vídeo es esta gilipollez o faltarme el respeto de esta manera. Porque es lo que dices tú, si hay una gente que te hace la crítica desde un punto de vista constructivo, pues oye, bienvenido sea. De hecho, yo gracias a muchas veces a gente que se ha dado cuenta de igual de algún gazapo o de algunas cosas, pues lo matizo y digo, pues mira, me han dicho tal y lo pongo como un comentario fijado o cosas así, ¿no? Pero son comentarios en positivo. Incluso... Sí, yo creo recordar que tú has cambiado, has resubido vídeos, ¿no? Porque sí, no, a mí me ha pasado de darme cuenta, de darme incluso, o decirme o darme cuenta yo de que había algún fallo gordo y del vídeo, aunque tuviese 5.000, 6.000 visitas ya o 7.000, borrarlo y resubirlo con los datos bien. Por coherencia profesional, porque no me parece bien tener un vídeo ahí por mantener los 7.000 visitas, pues mantener un vídeo en el que se da una información errónea. No creo que sea ético. Conmigo ni para con la gente que lo esté escuchando. Entonces, bueno, no sé. Mira, relacionado con esto, que tú decías, ¿no? Estos vídeos de divulgación que comentabas, ¿no? Que tocan temas polémicos y que tocan temas que, bueno, tristemente generan mucho enfrentamiento. Aquí en España nos encanta darnos de palos, ¿no? Somos un país que guerras civiles hemos tenido unas cuantas. Pues preguntaba Vila999, que me parece una pregunta bastante sensata, ¿no? Y es si es correcto considerar algunos personajes históricos como héroes y villanos, ¿no? Verlo desde esa dicotomía, ¿no? De buenos y malos, de héroes villanos, ¿no? Porque de esa forma estamos interpretando subjetivamente la historia, ¿no? De una forma muy parcial, ¿no? Y la pregunta que hace es, ¿la historia debe ser objetiva o subjetiva? Yo, antes de que tú contestes, me gustaría decir que yo creo que la historia objetiva no existe. No existe. Sí, puede existir la historia lo menos subjetiva posible, pero objetiva 100% es imposible. Y un historiador o una gente que se dedica a la historia que te diga que es objetiva 100%, miente. Porque ya el propio sesgo que tiene la persona que te lo cuenta, el propio historiador o investigador o investigadora, ya te hace partir ya de una subjetividad. Tu propia percepción del mundo, tu propia experiencia personal, ya te hace percibir algunas cosas de otra forma o tal. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este tema? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Claro, yo creo, o sea, coincido 100% contigo. Existe la historia subjetiva, o sea, no existe la historia 100% subjetiva. Yo creo que existe la historia bien hecha, ¿no? Existe historiadores que estudian en profundidad, que se implican, que ven otro tipo de puntos de vista, trabajan otros estudios, y yo creo que esos son los historiadores a tener en cuenta. Incluso a pesar de las tendencias que tú puedas ver en el propio historiador, son historiadores a tener en cuenta, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta Julián Casanova. Es un historiador que yo creo que su tendencia política es de izquierdas e incluso se nota en su trabajo de estudio, pero es un historiador muy, muy, muy bueno. Es uno de los mejores historiadores que hay en este país. Sí.
Es un historiador muy reconocido internacionalmente y muy atacado muchas veces, ¿no? Entonces, pero claro, es un muy buen historiador. Es un tío que estudia, voy a hablar con propiedad, que es catedrático de historia, ¿no? Es un hombre que estudia muy bien la historia y que es de admirar. Entonces, yo lo que sí que creo que no existe la historia objetiva, pero sí existe la historia bien hecha, bien trabajada, bien estudiada, ¿no? Y ahí eso sí que no existe ya ni derechas, ni izquierdas, ni tal, sino ahí existen tendencias historiográficas, existen puntos de vista, pero sí que existe la historia bien hecha y le hacen los buenos historiadores. Y luego lo de los héroes y villanos, es cierto que muchas veces utilizamos esas expresiones, yo por ejemplo intento no utilizarlas, pero sí que las utilizamos desde un punto de vista más divulgativo, más acercar la historia al gran público, ¿no? Más atraer sobre todo al público más juvenil, que sí que está acostumbrado, yo lo digo muchas veces a mis alumnos, los alumnos están acostumbrados a que existen buenos y malos, porque lo ven en Star Wars, porque Darth Vader es un malo muy reconocido, pero en la historia muchas veces, a ver, eso es muy difícil de ver, porque está claro que Hitler es un villano, está claro, pero lo es porque perdió la Segunda Guerra Mundial, tal vez. O lo es también por todos los crímenes que hubo. Tampoco voy a matizarlo, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que luego los puntos de vista, porque, bueno, está claro que Napoleón, tú vas a Francia y es un personaje veneradísimo, ¿no? Y ya, ahí ¿cómo gestionamos eso, ¿no? ¿Es un héroe, es un villano? El punto de vista, ¿no? Claro, es que en el momento que ponemos a calificar, yo creo que el buen historiador, lo que dices tú, el hacer bien la historia es despojarnos, ¿no?, de estas cosas. De este tipo de... Porque eso al final son adjetivaciones que hacemos y que llevan aparejada, pues eso, nuestra propia concepción del mundo. Tú y yo diremos que Hitler es un villano, que Hitler era un genocida, porque objetivamente sus actos llevan a pensar eso. Pero bueno, lo que tiene que hacer un historiador también es explicar de dónde viene Hitler, por qué Hitler pensaba así, por qué Hitler llegó a hacer lo que hizo. Ahí es lo que hay que explicar, ¿no? Y despojarse de los... sobre todo... Eso es. De los adjetivos, sí. Aquí me dice Álvaro, sí, tienes un vídeo de héroes y villanos del cine, sí, es cierto, pero claro, son villanos del cine que sí, en el cine sí existen los villanos, ¿no? Pero en la historia ya es muy complicado, el hecho de hablar de villanos, ¿no? Entonces, sí, yo intento no hablar de personajes villanos de la historia, incluso los héroes, sobre todo cuando se meten en temas bélicos, es más complicado, porque, a ver, entiendo yo todos los matices que hay. Yo, por ejemplo, intento no meterme ahí. Y entiendo también el que lo hace, desde el punto de vista de divulgación. Entiendo también. Claro, porque bueno, al final forma parte también de tu labor, ¿no? Porque muchas veces los divulgadores, por ejemplo, en un campo donde se ve muy bien es en la ciencia, ¿no? Los divulgadores científicos se ven muy bien porque creo que es una de sus labores o uno de sus deberes es precisamente combatir con datos, con estudios, con papers científicos, con publicaciones universitarias, con lo que sea, ¿no? Estos bulos pseudocientíficos que se mueven por ahí. Y nuestra labor también como divulgadores y como profesionales de la historia es precisamente también combatirlos. Lo que pasa es que el problema es lo de siempre. Nuestra disciplina no es una ciencia natural, no es una ciencia exacta. Y depende mucho de la persona, depende mucho de la ideología de la persona que la está estudiando, la forma de interpretarla. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la historia, ¿no? Que depende de la ideología del autor, ¿no? Por ejemplo, por eso existe historia positivista, historia marxista, ¿no? Porque al final eso influye muchísimo. Al final los hechos son hechos, ¿no? Y el tema es cómo se interpreten. Hay unas formas mucho más... No me gusta decir objetivas pero sí una forma que se acerca mucho más a la realidad que otras, realmente, ¿no? Que se alejan de esa adjetivación, sí. de esa mitificación, ¿no?, del pasado que existe a veces. No sé, creo que es un tema bastante interesante que da para hablar muchísimo, pero si no nos quedamos sin tiempo. Y ahora vamos a pasar a la parte ya chula, que sé que tienes ganas de tocar el tema, que es tu faceta como escritor, porque fruto también yo creo que esto, aparte de que tú también tenías, yo es una pregunta que lanzo, igual me meto en un jardín o me paso un poco de frenada, pero yo voy a preguntarte por ello, porque en mi caso ha sido así, no sé si en el caso tuyo también, y es que, bueno, el hecho de tener este altavoz, ¿no?, este canal de YouTube, ¿no?, que nos ha conseguido acercar a tantas personas, ¿no?, a tantos rincones del mundo, pues también nos ha facilitado tener oportunidades a nivel laboral que quizás de otra manera hubiera costado mucho más conseguir, ¿no?, como es el caso de publicar
libros, ¿no? Yo he publicado el año pasado ¿no? Que tengo aquí atrás, del Sí, Imperio yo también lo Romano. tengo aquí. Y tú, en tu caso, estos dos libros, ¿no? La novela y el libro de divulgación. No sé, ¿piensas que si no hubieras tenido el canal de YouTube, si no hubieras tenido ese altavoz, te hubiera resultado tan fácil publicar tus primeros libros? No, la verdad es que no. O sea, está claro que mi canal estaba ahí, el altavoz que yo tenía en redes sociales, en YouTube estaba ahí, y eso ha sido un factor determinante. Sobre todo para el segundo, para que estamos en promoción ahora, que sí que es un canal, o sea, es un libro pues más dirigido a esa labor divulgativa que hago, ¿no? Luego la novela, no sé si mi canal ha sido especialmente determinante en las ventas, porque esto también se vendió desde el formato tradicional, librerías y demás, pero sí que yo cuando firmo un contrato editorial con el grupo Penguin Random House, ¿no? Por el que forman parte de ambos libros, sé que el grupo ve en mí pues ese canal de YouTube que yo tengo y esas oportunidades que da pues tener ese altavoz, ¿no? Entonces está claro que estaba ahí. Yo no lo niego, no le niego porque también mi canal me lo he currado yo, es decir, a mí no me ha regalado nadie mi altavoz, ¿no? Como alguna gente dice, claro, a los influencers, entre comillas, les publican todo, sí, pero también para ser influencer hay que currárselo, vamos a ver. Sí, claro, ¿no? Hay que crear un contenido, sobre todo... Claro, eso es. O sea, para llegar a ese punto tienes que haber trabajado antes y currártelo antes. Muchísimo. Claro, entonces es cierto que sé que estaba ahí porque hoy en día en el mundo de la literatura ya no existe el perfil del escritor aislado, atormentado, que escribe por las noches, que no. Ya el perfil del escritor hoy en día, lamentablemente, digo lamentablemente porque hay hay muchas buenas obras que se pierden porque el escritor no va a tener relevancia, ¿no? Claro. Y entonces yo entiendo que hoy en día las editoriales piden al escritor que sea un perfil público, ¿no? Ese Javier Castillo, ese Juan Gómez Jurado, son escritores que saben moverse muy bien en redes sociales, que trabajan espectacularmente bien con el público, que son dinámicos, que son activos, que son graciosos con ellos. Claro, no todo el mundo tiene esa oportunidad, entonces habrá mucha gente que escriba muy bien y que hasta que no tenga esa oportunidad, que tal vez he tenido yo por mi canal, pues no podrá encontrarla, ¿no? Precisamente, de hecho, yo me he llevado varios años intentando buscar esa oportunidad y no me ha llegado hasta que yo sé hasta que las editoriales no han visto que mi canal tenía esa relevancia. Entonces, pues, estaba ahí. Claro. O sea, no, en ese sentido, pues te quería preguntar, porque bueno, en mi caso fue así, ¿no? Al final el interés de la editorial llega precisamente por nuestro trabajo en redes, y quería preguntarte, pues eso, ¿no? Pues si en tu caso había sido igual. En tu caso, valga la redundancia, pues hay un factor más determinante, ¿no? Y es que tú tienes formación precisamente en ello, ¿no? En escritura. En escritura. Entonces, al final, eres, como digo yo, una perita en dulce para la editorial, porque cumples una doble labor, ¿no? Tienes un doble perfil muy interesante. Del que han salido pues estos dos libros, ¿no? Entonces, en primer lugar, te quería preguntar, pues ya que, aunque ya no sea tan novedad, pues sí que te quería preguntar por La vida en un minuto, ¿no? Para empezar, ¿no? Por tu novela, porque es como tu bebé, ¿no? Es una obra que ya estaba ahí desde hace tiempo, no es algo que haya surgido nuevo, y que me cuentes un poco la historia, ¿no? La historia el periplo de La vida en un minuto, desde que nace esa idea en ti, ¿no? Desde que creas esa obra hasta que llega por fin a las librerías, porque además yo recuerdo, aquí en Asturias se dice prestar, me presta mucho, me gusta mucho. Prestar es un sinónimo de gustar, ¿no? Cuando la ilusión con la que se te veía a ti cuando voy a publicar mi primera novela, además se te veía como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Que se veía de verdad, ese sentimiento de verdad, ¿no? De haber logrado un sueño, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito pues ese camino que ha recorrido La vida en un minuto hasta llegar a convertirse en realidad. Bueno, La vida en un minuto es una historia que yo empecé a darle vueltas desde hace ya mucho tiempo. Yo el último año de carrera, en el año 2012, cuando terminé, lo hice en Madrid con una beca Séneca, y yo allí, estudiando Historia Contemporánea de España, una asignatura que, o sea, además me encantó, dimos o salió sobre el tema de la posguerra un episodio pues que me llamó mucho la atención, que era el del accidente de tren más grave que ocurrió en la historia de España, ¿no? Un accidente de tren
del que además pues se sabía muy poco o no se había investigado lo suficiente hasta por aquel entonces. ¿Por qué no se había investigado lo suficiente? Pues porque el accidente que ocurre el día 3 de enero del año 1944, el franquismo lo intenta silenciar. Intenta ocultar, digamos, o no investigar lo suficiente las causas de ese accidente, o incluso se intenta inculpar al maquinista o incluso a los maquis o a una conspiración contra el mundo ferroviario. Bueno, la cuestión es que ese accidente me llama mucho la atención, entonces me pongo, como a ti te pasará igual, cuando un tema empieza a obsesionarte, pues empiezas a investigar, a leer, a preguntar, a tal, no sé qué, y me di cuenta de que tampoco se había escrito nada de forma literaria sobre esa historia. Yo siempre he tenido ese intento de ser escritor. Entonces, cuando yo terminé la carrera y estudié el máster de escritura, yo presenté en el máster de escritura esta novela, o digamos no la novela en sí, sino el proyecto, como trabajo de fin de máster. Y yo ya la tenía pues en un borrador, había investigado sobre ello, durante todo ese año me propuse investigar, viajé a León, viajé a Madrid también, volví a Madrid sí, y trabajé muchísimo en esa historia, trabajé en esa historia en el año 2013, 14, 15, en 2015 ya podría tener un borrador terminado. Fíjate, estamos hablando de muchos años. Y luego empecé a mandarla a editoriales y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó, recibía noes, hasta el año 2018. Incluso yo la novela la olvidé. En el año 2018 la mando a un premio de literatura y queda finalista. Es el premio Ateneo Joven de Sevilla, que es un premio prestigioso, sobre todo para escritores noveles. Y queda finalista. No gana, pero queda finalista. Y a partir de ahí, pues vuelvo a mandar correos a editoriales y demás, y me responde una agente editorial, que es un perfil que también es importante, o creo yo importante en este mundo, sobre todo para empezar, porque te abre contactos por todos lados. La agente editorial se interesa por mi perfil, lógicamente ya sabe que yo soy youtuber, en el año 2018 pues yo ya tenía cerca de 100.000 suscriptores, tenía un canal potente, y deciden representarme y en cuestión de meses ya tenemos un contrato editorial, además con este grupo que es Ediciones B, que es una editorial muy potente. Y la novela pues se plantea salir para 2020. No pudo salir por el COVID, se pospuso su publicación hasta el año 2021 actual, presente, ¿no? Entonces La vida en un minuto es una novela, como veis, un recorrido larguísimo. Por en medio yo ya he escrito empecé a escribir otra novela, estoy trabajando en ella porque es la siguiente que voy a sacar. Escribí también otro libro, que es este que he publicado ahora también, que es el de la divulgación. Pero La vida de un minuto es, digamos, mi debut, ¿no?, en este mundo literario con gran recorrido. Es una novela en la que intento contar una historia, no solo la del accidente de tren, cómo ocurre, cuáles son las causas, qué personas se ven implicadas, sino también hay la historia de dos personajes, que es una chica llamada Julia, un chico llamado Daniel, que viven en Madrid en aquella época, que ambos tienen que huir de Madrid por situaciones muy, muy diversas. Ella es de clase alta, él vive en la calle, es un vagabundo, y el lector va a ir conociendo el pasado de Daniel y por qué también, y la vida de Julia, ¿no?, que ella quiere huir pues de esa alta sociedad. Ahí también hay un alegato pues muy feminista, ¿no? Julia quiere huir, ella quiere estudiar literatura, su madre dice que lo que quiere es casarla. Entonces hay una historia ahí también que tiene muchos ingredientes, ¿no?, que es La vida en un minuto. Yo creo que es una historia que han gustado mucho. Yo, a día de hoy, la novela lleva ya desde febrero, ¿cuántos meses van? Pues va, no sé, 7, no, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7, 8 meses. Pues no me he encontrado, 7 meses, pues no me he encontrado con ninguna crítica. Esto está feo que lo diga yo, pero bueno, que me hayan puesto una estrella en Amazon, una estrella en Goodreads, ¿no? Que me han dicho, no me ha gustado nada, es una porquería. Me he encontrado, lógicamente, con críticas, pero siempre han sido positivas. Yo la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Me encantó la crítica de un hombre que me mandó, lógicamente aquí gazapos históricos, porque y mira que yo intenté, ¿no? Pero me encantó un hombre que me mandó una crítica buenísima, pero muy puntillosa, y me dijo cosas como, por ejemplo, claro, hoy ya lo tendré en cuenta. Dice, en el tren hay un personaje que come higos, y los higos son fruta de verano. En invierno es imposible que se los comiera. Se nombra un personaje que cría cerdos y que es de origen judío. Los judíos, y ostras, empecé a caer cosas de esas que te dan pie a pensar lo difícil realmente que es crear un universo bien construido. Es complicadísimo, complicadísimo, ¿no? Claro. Pero por lo demás, las críticas son muy, muy buenas. Yo estoy contentísimo con ellas. Pues muy bonito, la verdad, porque además yo te reconozco que conocí de este accidente
por ti, cuando lo hablamos, cuando nos contaste en Sí. ese grupo que tenemos ahí, el grupo que tenemos ahí todos los divulgadores de historia, que estamos todos ahí metidos en un grupo conspirando, nos lo Eso contaste y es, tal, es pues, verdad. pues sí es cierto que me resultó llamativo pues desconocer un acontecimiento histórico de esas características que había pasado hace poco, ¿no? De hecho, yo hice un vídeo hace tiempo. Porque me recordó mucho a este caso, ¿no? Al caso del accidente, la tragedia de Riva del Lago, ahí en el lago de Sanabria, Ajá, que eso fue, es. bueno, pues la rotura de una presa que se llevó por delante de un pueblo y murieron cientos de personas, bueno, decenas de personas, no cientos, la mitad del pueblo prácticamente. Y como dices tú, ¿no? Esta tragedia pues fue silenciada, ¿no? Toda la región de Zamora, ¿no? La zona de Sanabria, pues es algo muy sonado, algo que está marcado en fuego en su historia, porque quiera que no, pues alguna familia perdió a alguien en aquel día, ¿no? O conoce a alguien que la perdió, ¿no? Y es un Eso acontecimiento es. de nuestra historia reciente que apenas se conoce. Y yo lo conocí porque coincidió que estuve unos días por allí, por la zona, por Puebla de Sanabria, y lo conocí, pero no tenía ni idea, porque de estos episodios habrá tantos que no conocemos, y me gustó mucho, ¿no? Conocerlo por tu novela. Fue bonito, ¿no? Sí, de Decir, joder, hecho, mira lo que dice Sonia, que dice que ella es berciana, que bueno, y que en esa tragedia muchos silencios incómodos, ¿no? Eh, eh, es decir, yo cuando me he encontrado, he accedido a testimonio de personas, hay muchas heridas abiertas en esa zona de León sobre ese accidente, porque no se trató lo suficientemente bien, porque se intentó tapar rápido. eh, y a día de hoy, como os digo, es la primera obra literaria que lo trata, ¿no? Así que, bueno, Sonia, si está por aquí todavía, pues he intentado tratar ese accidente con mucho respeto y he tenido la satisfacción de que ya personas de allí, de la provincia de León, de Ponferrada y demás, lo han leído, del propio Torre del Bierzo, que es donde ocurre el accidente, pues lo han leído y me han dicho que le han gustado. Así que, bueno, yo te lo recomiendo, lógicamente, como berciana, que lo leas. pues seguro que lo va a disfrutar. Y bueno, pues pasando ya pasando ya de la vida en un minuto, vamos a hablar de tu última publicación, que acaba de salir, ¿no? Nada, Acaba de salir. el día Sí, sí, de hecho, ¿cuánto lleva? ¿10 días? sí, 16, una semana. Una semanita, ¿no? No, más de más de 10 una días, semana. 10 Sí, días, sí, el unos 10 16 días, me, sí, sona- es me cierto, sonaba eso que es. salía el 16. Eso es, el Y 16. es pues tu primera, digamos, tu primera obra divulgativa, pensada para un público juvenil. Eso es. Y bueno, pues cuéntame un poco, porque todavía no tengo el privilegio de tenerlo entre mis Sí, bueno, manos. tú tienes que recibirlo ya. La editorial ha tardado, bueno, para el que me esté escuchando, cuando uno publica un libro, la editorial siempre pregunta por, digamos, divulgadores o amigos a los que mandárselo. Tú estás entre ellos, lógicamente, pero se han excusado diciendo que con la Feria del Libro de Madrid, que ha terminado ahora, pues ha sido todo un jaleo para poder trabajar, digamos, los envíos y demás. Así que la recibirás esta semana, entiendo, si no, le pego un tirón de oreja a No, la no, editorial. no pasa Y, nada, tranquilo. y es una obra donde intento, a ti te pasará mucho también, los profesores de historia tenemos que responder a muchas preguntas, muchas preguntas que muchas veces parecen tontas, pero no lo son, ¿no? Son preguntas que tienen muy buen sentido. Y entonces yo he intentado, primero, por un lado, hacer un repaso a la historia de la humanidad sencillo, pero a la vez voy a utilizar una palabra que no viene bien aquí ahora, pero objetivo, porque no existe esa actividad, pero bueno, sencillo y divulgativo. Y también he intentado pues que el hilo conductor de ese repaso a la historia de la humanidad sean preguntas típicas de alumnos, ¿no? Preguntas que parecen tontas, preguntas que se suelen hacer. Y he recopilado pues esas preguntas pues, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. En el libro nos encontramos también con ilustraciones muy bonitas, donde hay una ilustradora que también es historiadora también, que se llama, bueno, Birsa Art o Laura, ¿vale? Lo pondré ahora en el chat por si lo queréis seguir. Y las ilustraciones son preciosas. Y es un libro, pues no muy largo, ameno. En cada capítulo que hay una pregunta inicial en cada capítulo, aparece también un personaje que yo he creado, ¿no? Y que explica un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, una pregunta aquí que dice, ¿por qué te gustan mucho los dulces y muy poco las acelgas? Pues ahí hablo del comienzo de la agricultura, de algo que en historia se llama, o en la genética se llama el gen dragón, ¿vale? Que es aquel remanente que nos queda en nuestro cuerpo de cuando el cuerpo creía
que no iba a tener acceso a energía calórica suficiente, entonces te pide darte un atracón de dulce y de azúcar, ¿vale? Y eso nos queda todavía a nosotros. Es muy interesante, eso lo explico ahí. Preguntas como, no sé, a ver, ¿por qué te comunicas usando emojis con tus amigos? Y hablo también pues del comienzo de la escritura pictográfica, la escritura jeroglífica. Este capítulo, ¿por qué Dios tiene cara de señor mayor con barba blanca? ¿No? Y aquí hablo de la imagen de Dios que hemos tenido, ¿no? Yo intento hacerlo con mucho respeto, lógicamente, pero sí que hablo un poco de la evolución del concepto de las deidades a lo largo de la historia, desde los dioses politeístas hasta el actual dios de la religión monoteísta, ¿no? Cristiana, y también del Islam. En fin, hablo de muchas cosas pues que hasta terminan, por ejemplo, con un capítulo que me fue muy difícil de escribir y donde incluso pedí ayuda a algunos también historiadores. Por ejemplo, este capítulo que dice ¿por qué te atrae la historia de superhéroes? Y hablo lo enlazo con el comienzo o con la necesidad que algunas veces hemos tenido de buscar héroes que nos salvasen, como pueden ser, por ejemplo, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, ¿no? Y al final, ¿cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuáles han sido las consecuencias de intentar buscar esos héroes, ¿no? Entonces, es un capítulo, como os digo, un libro dedicado a niños, pero donde, con mucho respeto hacia la historia, he intentado hablar de cuestiones como el fascismo, como el comunismo, como las guerras mundiales, como las crisis económicas, y también pues cuestiones como las del mundo antiguo. Así que bueno, un repaso como en 190 páginas a toda la historia de la humanidad. También hay trazos biográficos aquí, hablo mucho de mí, de mi relación con la historia, de mi relación con el conocimiento. Al principio de cada capítulo introdujo un poquito, intentando hablarle en segunda persona al lector, intentando hablarle también pues de mi experiencia también como niño que crecía, que se preguntaba. En fin, un libro muy personal que yo espero pues que guste mucho. Sí. Pues es una pena no tenerlo aquí físicamente para poder hacerte más preguntas sobre él, porque podríamos sacar mucha más chicha a esta parte del podcast, ¿no? Esta parte de la entrevista. Pero sí que me gustaría preguntarte ¿por qué? ¿Por qué esta idea, este hilo conductor de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso hablé de la historia de Roma, ¿no? Utilizando como hilo conductor la vida diaria de los niños en aquella época, ¿no? Que los utilicé como pretexto para contar cosillas. Pues ¿cómo nace la tuya? ¿Cómo nace la idea de este libro a través de preguntas, ¿no? Como bien dices tú, en segunda persona. No sé, ¿cómo te surgían también esas preguntas? No sé cuántas preguntas tiene el libro. Cuéntanos, el libro... que para eso has venido a hablar de tu libro, hombre. Claro, por supuesto. El libro son... a ver, es que los capítulos no están numerados aquí, pero sí lo tengo yo aquí en el documento, lo voy a abrir. Las preguntas, yo lo que quería sobre todo con el libro era despertar la curiosidad, ¿no? Que el chico que leyese, por ejemplo, el tuyo también, lo he utilizado de ejemplo, aunque no lo creas, porque he utilizado ese hilo conductor de personajes, ¿no? También hay aquí personajes, pero son preguntas las que introducen a esos personajes, ¿no? Entonces, este libro tiene 20 preguntas grandes, 20 grandes preguntas, y luego a su vez dentro de cada pregunta hay preguntas pequeñitas. Entonces, me parecía la de las preguntas una manera de que los capítulos empezasen ya con despertar una curiosidad, ¿no? De que el lector se preguntase, bueno, ¿y ese por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque todas las preguntas empiezan con un por qué. Claro. Y lógicamente se van respondiendo a lo largo del capítulo, ¿no? Y luego he intentado también pues que haya, como decía, utilizando por ejemplo tu libro, he intentado que haya en cada capítulo un personaje que tiene unos 10, 9, 11 años, que es la edad más o menos también del posible lector de este libro, pues que fuese el que respondiese a esa pregunta, ¿no? Ese personaje de la historia, ¿no? A través de su vida, a través de algo que le pasa, a través de su vida diaria, ¿no? También. He intentado, pues eso, que también haya mucha empatía histórica en este libro. Es decir, que el lector tuviese la oportunidad de ponerse en los zapatos de alguien que vivía en la época de la Edad Media, la Edad Moderna, etcétera. Y también las preguntas, o sea, también este libro está muy relacionado, pues eso, con mi labor como profe, y los profesores tenemos que responder a muchas preguntas, ¿no? Entonces, pues me pareció un hilo conductor también muy curioso y que podía despertar mucha curiosidad a los alumnos. La primera pregunta, ¿vale? De hecho, con el que empieza este libro, es esta de aquí, que dice, profe, ¿vale? Lo voy a enseñar por aquí, a ver si aquí. ¿Y a mí de qué me va a servir estudiar? Profe, ¿y a mí de qué me va a servir estudiar historia? Esta pregunta nos la hacen siempre a los profesores, ¿no? Entonces yo intento responderles con precisamente, y de hecho la pregunta final,
¿vale? Ya haciendo un poco de spoiler, pero al final el libro dice, bueno, y ahora ya sabes por qué debes aprender historia, ¿no? Entonces, el hilo también conductor es que los alumnos sepan que realmente a muchas cuestiones de nuestra vida diaria, la respuesta pues está en la historia, ¿no? Está en cosas que pasaron en el pasado y de lo que tenemos que aprender. De hecho, me parece muy interesante esto que dices porque es una pregunta que parece nimia, que parece tonta, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Porque sí. Creo que a todos los que nos dedicamos a la historia, a todos los que somos profesores o docentes de historia, se la han preguntado alguna vez en su trayectoria académica y es ¿para qué sirve estudiar historia, ¿no? Yo siempre les suelto la coña que les deja totalmente rotos, les deja fuera de juego, se quedan mirando para mí con cara de ¿qué dice este tío? Y es para que ganara el trivial. Les digo yo, estudiar historia sirve para ganar, ser un fiera en el trivial, porque ahí no hay quien te gane, ¿no? Entonces, si lo utilizo ese shock que les meto, ¿no? Ese golpe, y pues le digo, pues no, mira, pues sirve, les explico un poco, dedico una clase específicamente para explicarles para qué sirve estudiar historia, precisamente lo que dices tú, ¿no? Pues por muchas preguntas que nos hacemos día a día. Yo también dedico una clase. Eso, ¿no? Que esa clase inicial que he hecho ya la esta semana, siempre intento darla, sí. Es que creo que es muy importante, ¿no? Que ellos tengan claro que la historia es una disciplina viva, es una disciplina útil, porque muchas veces... Mira, mismamente hoy el vídeo, voy a hacer aquí yo un poco spam de mi libro, como digo, y he subido un vídeo esta tarde hablando de la publicación de los resultados, o bueno, de los hallazgos en Karahan Tepe, que yo no conocía este sitio, está muy cerca, no sé si conoces Göbekli Tepe, que estaba considerado hasta ahora como el santuario, el primer templo, ¿no? Digamos, templo de la historia, pues ahora resulta que este es más antiguo. O sea, casi 400 años más antiguo. Qué bueno. Entonces, claro, la historia, el otro día lo decía un divulgador, el profesor Chiflado, ¿no? Ahí en Twitter, que si no lo conoces, seguidlo, dice que la historia no es algo que estudias, sino algo que te pasa, que vives. Y es cierto, ¿no? Entonces, al final, como profesor, creo que es nuestra labor explicarles a los alumnos que es cierto, ¿no? Que la historia es algo que estás viviendo continuamente y que al final es útil para su vida, porque los hace personas, como siempre digo, menos manipulables, más críticos, más comprometidos socialmente. Yo creo que son características que hoy en día son súper necesarias. Entonces, bueno, si conseguimos que al final del curso, como dices tú, al final del libro, la pregunta quede bien resuelta y ellos adquieran esa consideración, ¿no? Como la historia, como alguna herramienta útil para su vida, pues mejor que mejor. Para los que nos estén escuchando, comprad el libro de José, que de verdad muy recomendado. ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla y otros porqués de la historia? De verdad, compradlo, porque si no es para vosotros, que nada más yo creo que José, que lo puede leer cualquier persona, aunque sea adulto, aunque esté dedicado a un público joven. Sí, por supuesto. Un adulto lo puede leer perfectamente. Y si no, pues para vuestros hijos, para vuestros hermanos, sobrinos, amigos, lo que sea. Pero dadle mucho amor porque merece la pena. Hay mucho cariño ahí puesto y seguro que no os va a defraudar. Y por último, ya estamos encarando el final de este podcast y ya sabes, no sé si sabes, que al final hacemos un pequeño test. Le hago un pequeño test a los invitados, muy poco variado, ¿no? Que me gusta hacerlo porque permite conocer de una forma un poquito más personal a la persona que tiene a bien de ponerse delante de mi micrófono, por así decirlo, y bueno, pues os acerca o de alguna manera al público, a la gente que os escuche, ¿no? Entonces, vamos allá, tranquilo, si quieres respirar profundo, tranquilidad, pero no son preguntas muy comprometidas, tranquilo, son preguntas bastante sencillas que bueno, pues resulta interesante pues conocer, ¿no? Que igual, mira, yo te conozco hace bastante tiempo y algunas seguramente que no, algunas igual las sé, otras no, entonces me aprovecho ahora y contestas, ¿vale? Bueno, la primera de ellas, de este particular test del Ágora, es ¿cuál es tu deporte favorito? Y en caso de que sea, pues por ejemplo, yo qué sé, el deporte que tú me digas, si tienes dentro de ese deporte un equipo o un deportista que digas tú, pues es mi favorito. Yo voy a ser muy clásico, pero yo he sido muy futbolero y muy del Barça. Sí, muy del Barça. Y el futbolista, aparte de Messi, con el que más he disfrutado, porque me cogió también en aquella época de ser adolescente, fue Ronaldinho. Esos años de Ronaldinho son, yo creo, que con lo que más he disfrutado yo de fútbol, ¿eh?
Yo en este sentido, yo tuve una época, yo no me gusta nada el Barcelona. Yo de hecho me alegro de los éxitos del Madrid porque joden a los culés. Porque te fastidiaba. Pero bueno, yo sí que soy muy sportinguista. Mi equipo es no sé por qué tengo esa animadversión hacia el Barcelona, no lo sé. Quizás es porque, bueno, tengo un recuerdo de mi tía, que bueno, que en paz descanse, se murió jovencita, la pobre, era muy madridista. Y yo creo que me vino un poquito por ahí, ¿no? Esa venilla de tener más afinidad con el Madrid que con el Barça. Pero, a ver, los grandes a mí me importan poco, la verdad. Yo soy del Sporting, Sí, claro. Del equipo de mi ciudad, que es con el que sufro y con el que lo paso mal, ¿no? Porque con el Sporting... Bueno, yo tengo mucha simpatía también por el Betis y por el Cádiz. El Cádiz ya por cercanía. Y a mí el también. Cádiz es un equipo que ¿a quién le cae mal el Cádiz? A nadie, es que es un equipo... No, es que no puede caer mal nadie. No le puede caer mal a nadie. Es que mira, el Betis está hermanado con el Sporting, que lo sepas. Así que mira, hay un vínculo chachi entre los dos equipos. Bueno, en segundo lugar, yo sé, porque solo hay que ver tu habitación, que somos muy parecidos. Nos encanta la cultura geek, la cultura friki, nos encantan las series, los superhéroes, Harry Potter, todo este universo, ¿no? De novelas, de series, de libros, de cómics. Te quería preguntar por cuál es tu superhéroe o superheroína favorito. Buah, qué bueno. No, sí, mi superhéroe favorito ha sido siempre Batman. ¿Vale? No sé si soy muy típico aquí, pero... También es el mío, ¿eh? Lo digo, pero mira, por ahí está. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Bueno, Peter. Sí. Porque, y sobre todo en el cómic de la broma de... La broma asesina. El de Moore, ¿no? La broma asesina. La broma asesina. Y sobre todo el regreso del Caballero Oscuro, que lo tengo ahí abajo, o no, es que tengo mis cómics ahí, pero creo que no lo tengo ahora, lo presté. El regreso del Caballero Oscuro de Miller, ¿no? Es brutal. El cómic, ese es mi cómic favorito, porque de Batman me encanta el concepto de esa tenebrosidad, de ser oscuro, ¿no? De ser personaje oscuro. Y de hecho tengo muchas ganas de ver el Batman de nuevo, no me sale el nombre de Robert Pattinson, sí. De Robert Pattinson, porque se supone que le van ese matiz, ¿no? Sí, ese matiz de hecho está basado, que Batman ha tenido en algunos años. No me sale el nombre del cómic en el que se basa, pero sí es un cómic, se basa en un cómic de Orígenes, precisamente, que sí que es ese rollo cuando más detectivesco, ¿cómo es el no sé qué de la noche? Que es muy rollo detectivesco, que es muy oscuro, muy bruto, oscuro, es un cómic duro, que bueno, a mí, yo tengo muchas ganas. Dicen que es una de las mejores películas de Batman que se han hecho, ¿no? Porque se aleja un poco de ese tono blockbuster, que es... Porque a mí, por ejemplo, el Batman de Affleck me flipa. A mí me encanta. Yo cuando lo escogieron, dije yo, viniendo de Christian Bale, dije yo, ¿qué va? O sea, imposible. Ben Affleck, además con el desastre que fue Daredevil y demás, no le veía en ese papel y a mí me enamoró. O sea, la imagen que tengo ahora de Batman es la de Affleck y me quedé con ganas de tener una película en solitaria de Affleck, ¿no? Pero bueno, a ver cómo responde ahora Pattinson, porque yo Pattinson, precisamente, mira, tengo los mismos prejuicios que con Affleck, ¿no? Porque no le veía como Bruce Wayne. Veremos a ver en qué queda, a ver con qué nos sorprende. Bueno, yo he visto, yo también soy cinéfilo y el Pattinson es cierto que empezó con Crepúsculo, empezó muy mal, para hacerse una carrera como autor bueno. Pero he visto, por ejemplo, ahora una peli que ha hecho la he visto en Amazon Prime, El Faro se llama, que sale con Willem Dafoe. Y qué brutalidad. Es una brutalidad. La recomiendo. Ahora, es una película compleja. Va de locura, va de abismos, va de... pero hace un papelón el Robert Pattinson. Eres ya la cuarta persona que me la recomienda. Dicen que es brutal. Pues fíjate. O sea, y que el Pattinson está espectacular en esa película. Buah, hace un papelón, vamos, genial. No, de hecho, por ejemplo, no sé si has visto en la última que he hecho, la de Nolan, Tenet, también sale y me gusta mucho el personaje de Pattinson en Tenet. También. Que está guay. Sí. De hecho, es de lo mejor de la peli. La peli está guay, pero no me gustó tanto como las otras que tiene. Tranquilo, que te preguntaré por cine. Te preguntaré por cine, no te adelantes. La tercera pregunta, mira, la tercera pregunta va un poco más con esta disciplina y es tu personaje histórico favorito, si tienes uno. O sea, hay un personaje que dices tú, pues mira, me he leído su biografía o lo que hizo pues me llama especialmente la atención. No sé, ¿cuál sería tu personaje histórico favorito? Yo creo que el personaje al que más tiempo he dedicado yo por obsesión incluso es a Julio César.
y sin considerarlo héroe, ¿no? Porque tampoco es un héroe, para nada. Es ese personaje ambiguo de la historia que son muy interesantes de estudiar, ¿no? Me gusta mucho también Napoleón como personaje. Me gusta mucho Hitler como personaje, ¿no? Sin tener, lógicamente, que hacer apología del, Cualquiera que te escuche, del cuidado. nazismo. La semana pasada Sí, 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 sí. tuvimos aquí a Pau Mateo y empezó con las coñas de Franco y del Valle de los Caídos, y al final las risas que hubo en el chat fueron interesantes, ¿no? Porque además choca que una persona diga que le resulta interesante estudiar ese personaje, ¿no? O que le resulta llamativo. Pero al final es otro personaje histórico más. Sí, influyente, para mal, pero influyente. Eso es. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, me gustan mucho, sin utilizar otra vez la palabra de villanos, pero me gustan mucho esos personajes que son ambiguos en la historia, son incluso villanos, ¿no? Buscarle ese sentido histórico a esos personajes, el porqué de sus actos, por qué fueron apoyados, por qué hicieron lo que hicieron, y eso siempre me llama mucho la atención. Sí, bueno, sí, por aquí en el chat se están riendo. Julio César, sí, no, es que Pau se le fue la olla, empezó a hacer ahí la coña con un montón de cosas, porque además superhéroe ponía personaje histórico, Franco, lugar favorito, el Valle de los Caídos, monumento por conocer, y dice el jolín, pues también coincide que es el Valle de los Caídos. Entonces, claro, la coña, al final es en coña, ¿no? Porque además Pau sí que le ha metido mucha caña, encima él es catalán, nunca se ha escondido en ese sentido, ¿no? Y pues ha tenido muchas enganchadas pues con gente un poco de esa cuerda. Entonces, una cosa que tiene Pau es que precisamente se lo toma todo a coña, tiene un sentido del humor muy, muy particular y nos divertimos mucho en ese sentido, ¿no? Bueno, pues continuamos con tu lugar favorito. Y entendemos, como lugar favorito no tiene por qué ser un sitio físico, o sea una, yo qué sé, una plaza famosa, un monumento, no, pues puede ser precisamente pues, desde tu propia habitación, ¿no? ¿Cuál es el sitio donde tú te sientes feliz, donde tú te encuentras a gusto, donde tú dices, mira, este es el sitio donde estaría toda mi vida y donde me encuentro realmente bien? Bueno, buena pregunta. Me puedo poner hasta romántico, ¿no? Pero el lugar favorito yo creo que al final es el lugar en el que precisamente estás con la persona que quieres estar, de verdad, ¿no? Y es que a mí, yo también, como tengo mi vertiente literaria, pues una vez me hicieron una entrevista muy chula y me pusieron lugar favorito y puse yo, esto me voy a poner romántico aquí para nuestros amigos y para ti, y dije, el hueco del abrazo de mi mujer, ¿no? Ese es mi lugar favorito. Qué bonito. Luego vamos a hablar del punto de vista del punto de vista histórico, ¿no? El lugar en el que he disfrutado mucho, la ciudad de Roma, he disfrutado muchísimo con ella, visitarla. El centro de Madrid también he disfrutado mucho, ¿no? Mi pueblo, Rota, soy un gran enamorado de mi pueblo. La ciudad también de París, la disfruté un montón. A mí todo lugar que tenga que ver con historia, yo supongo que tú también es igual, ¿no? Tú vas a un lugar y por mucho mucho que... Este verano fui de vacaciones con mi mujer a Girona y de los 8 días que estuvimos de vacaciones, pues claro, un día Girona y la llevé a dar vueltas por toda Girona para grabar los emplazamientos de Juego de Tronos, Ampurias, bueno. Roses y la pobre ya en verano encima embarazada, o sea, soy un poco cabroncete. Pero sí que me mola, ¿no? Y los sitios históricos los disfrutamos porque, bueno, ella dice, jolín, siempre tengo el audioguía ya conmigo. Entonces, bueno, yo creo que los disfrutamos mucho por eso, ¿no? Porque al final se disfruta de otra manera. Cuando conoces ese sitio y lo pones en valor, conoces de verdad el sitio, ¿no? Lo sabes valorar un poco mejor, ¿no? Yo creo. Además, bueno, que no hay sitio al que tú vayas que no haya algo interesante. Es decir, tú vas a cualquier pueblo, ¿no? Perdido y siempre tiene algo interesante. A mí me gusta siempre verle ese lado a todos los pueblos que vaya. Historias de la guerra civil, historias de la guerra de independencia. ¿Cuántos pueblos hay con monumentos perdidos por la guerra de independencia, por las guerras carlistas también, entiendo, en el norte de España sobre todo, ¿no? Bueno, es que todo tiene su historia. En Gijón hay rincones que la gente no los conoce y... Por ejemplo, visualmente en Gijón, lo que es el Cerro de Santa Catalina, que es donde estuvo, digamos, el primer poblado romano, ¿no? Desde donde vigilaban al poblado indígena de los Cilúrnigos, ahí hay una batería ¿cómo es?
Antiaérea no. Bueno, es donde se disparaba a los buques durante la Guerra Civil. Es todo un búnker. Los bajos de todo el cerro están excavados y son, bueno, una posición defensiva, ¿no? Y está, pues, abandonado. Es ridículo. Está abandonado el sitio y es una pena porque se podría vender como atractivo turístico y me parece súper interesante, ¿no? Pues ya ves. Son cosas que están en mi propia ciudad y que, bueno, pues que prácticamente no, la gente que vive en la propia ciudad no lo sabe o no lo conoce. Bueno, estamos en el Ecuador, llegamos al Ecuador del test. Un monumento que te falte por conocer. Esta es una pregunta sencilla, directa. Un monumento que digas tú, es que tengo que conocerlo. No me puedo morir sin conocerlo. ¿Puedo decir el Valle de los Caídos? No. Es que no he estado en el Valle de los Caídos, de hecho. No, yo tampoco. Así que me queda por conocerlo. No, pero yo diría... a ver qué puedo decir pensando en ciudades que no he visitado todavía, pero tengo muchas ganas de ir. No he estado en Alemania, me gustaría ir a Berlín, me gustaría ver ese centro de Berlín, la puerta de Brandenburgo, me gustaría ir a Auschwitz también y conocer cómo lo tienen visualizado, conocer eso que dice todo el mundo que va allí, que es lo que se respira, ¿no? Esa sensación de sentir el lugar en el que ha ocurrido algo así, ¿no? Me gustaría también visitar en Estados Unidos tampoco he estado, me gustaría visitar Nueva York y todo lo que significa esa ciudad, ¿no? Desde el punto de vista no solo histórico, sino también cultural. Me gustaría visitar también en el este de Europa. He tenido un viaje siempre muy planificado que nunca he podido hacer, que es visitar Austria, que es visitar Budapest, todas esas ciudades, ¿no? Viena. En fin, a mí yo creo, no sé a ti, me queda mucho por visitar. Sí, a mí también. Cuando uno tiene muchas ganas de... Yo monumentos, es que hay tantos. Yo es que no te habría de decir uno. Bueno, uno sí, yo tengo claro, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Yo tengo unas ganas terribles de conocer las pirámides, Giza y la Esfinge. O sea, es un sitio que me obsesiona. Sí. Me da un poco de miedo. Y Petra, por ejemplo, es un sitio que necesito conocer Petra. Es un lugar que me produce como una especie de atracción magnética, ese tipo de lugares, ¿no? Pero bueno, con el tiempo a ver si consigo hacerlo. Bueno, vale, fenomenal. Al final sale un montón, Sale un montón. Bueno, y ahora, aparte de monumentos, pues prácticamente me has contestado esta pregunta, pero si tuvieses que decirme uno, ¿qué país te faltaría por visitar? Es un país en el que dices tú, mira, va a sonar un poco raro decir esto, pero mañana me voy a morir la semana que viene y tengo una posibilidad de viajar y conocer ese país. ¿Qué país es ese que no conoces? Que no conozco, pues precisamente uno de ellos es Egipto, otro es lo que he dicho antes, Alemania. Me llama mucho la atención esa cultura alemana, ese Berlín, ¿no? Con todo lo cultural que es. Y me llama mucho también la atención Egipto y me gustaría visitar Grecia también. Es un viaje que tampoco he hecho, ¿no? Y visitar Atenas. Sí. Yo he estado en Grecia y cuando vayas vas a flipar. Vas a flipar por sus contrastes, para bien y para mal. Ahí lo dejo, ya te contaré, contaré off the record por qué. Pero cuando vayas, dímelo que te daré consejos porque, hostia, Atenas es una ciudad que me sorprendió para mal. Para mal, Grecia es un país de... Te lo dice mucha gente, ¿eh? Sí, me sorprendió muy para mal. Pero bueno, ya te explicaré por qué. Bueno, pues vamos a la séptima pregunta y es ¿cuál es tu película favorita? Película largometraje, para entendernos. Vale, yo siempre he dicho una muy fácil, ¿vale? Y es verdad, y la he disfrutado mucho, que es El Padrino. Así es mi trilogía o mi saga favorita. He disfrutado muchísimo con Terminator. Terminator 2 es la película que más he visto en mi vida. Pues porque yo desde pequeñito, más o menos, desde cuando podía verla. Me encanta el cine actual que hace Christopher Nolan también, el cine que hace Denis Villeneuve. Tengo muchas ganas de ver Dune, no sé si tú lo has visto ya, ¿lo has podido ver? Yo ahora tengo muchas ganas de verla. Como papá, el cine me parece a mí que para una buena temporada complicado. Es un lujo. Sí. Y también una película que intento revisionar mucho es Apocalypse Now, me encanta. La versión extendida, entiendo, ¿no? La versión extendida. También, sí. Y no sé cuál podría decir, alguna más. Como director me gusta mucho también Clint Eastwood, películas como Mystic River, películas como Gran Torino.
son películas, sí. De hecho, tengo ganas de ver la última también que va a sacar ahora. No sé si la ha salido ya, pero el hombre está ya para... creo que sale este viernes, Creen Machos. Sí, pues yo creo que está ya de la última o de la penúltima ya que hace el hombre, porque tiene 91 años. Sí. Ya lo tienes, cabalgando un caballo... Si se mata el pobre, pero bueno, es Clint Eastwood. O sea, es verdad. Es un tipo duro. Pues ahora te voy a preguntar por un libro. Tú que tienes ese vínculo tan especial con la literatura. Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Por encima de todos. Que digas vale. tú, es mi libro pues favorito. Es el libro de los libros. Sí. Pues mira, no es un libro histórico, es 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. También es muy típico, ¿vale? Gabriel García Márquez, pero es un libro que yo lo leí también en un momento, o sea, con una madurez, lo leí yo creo que de 18, 19 años. Empecé la carrera y me llamó muchísimo y me marcó mucho también desde el punto de vista de mi literatura. Es cierto que en la vida de los minutos no hay nada de Gabriel García Márquez aquí, o sea, no se nota, pero por ejemplo, la verdad que estoy escribiendo ahora sí. Estoy intentando acercarme a su literatura, que es compleja, pero es riquísima. Este libro lo disfruté muchísimo. Y luego también disfruto mucho, ya desde el punto de vista histórico, con, por ejemplo, Almudena Grandes, con Julia Navarro. También me encantó, ¿vale? Sapiens, ¿vale? Que sé que es muy criticado en los historiadores, pero a mí me encantó. A Harari le tiene un poco el cartel de vendehumos, de un poco de... Sí, pero... Es interesante, a mí me parece un ensayo muy interesante. Una divulgación me parece muy interesante. Yo creo que no se le puede desprestigiar. A mí como ensayo me parece. No. Y tengo pendientes leer el de Homo Deus, que no sé si sabes que es también el último de él. Yo no he leído el de Homo Deus, he leído este. Yo lo tengo pendiente también. Me encantó. Ese lo tiene mi padre, también no lo he acabado, también me lo tengo que leer. Este es buenísimo. Está claro que él tiene una visión muy erudita y además no te deja indiferente, ¿no? Plantea unos debates sobre cuestiones históricas desde un punto de vista tan interesante que a mí me encantó, o sea, me abrió la mente desde el punto de vista histórico, a pesar de que he leído historiadores. He escuchado esa misma opinión de muchas personas, que te hace... Aunque luego tu opinión sea que es un poco vendehumos y que, bueno, igual plantea cosas un poquito desde poco rigor, sí que te plantea ideas, te plantea cuestiones, por ejemplo, en Sapiens, que dices tú, coño, no me había planteado esto desde este punto de vista, ¿no? Bueno, me encantó un libro que te permita llevar a esa reflexión, me parece ya que es un buen libro, un buen ensayo. Sí, y además eso, él busca también digamos, el ponerte en contradicción, ¿no? El decir, ostras, me encantó, por ejemplo, en Sapiens la tesis de que él decía que el neolítico era el mayor fraude de la historia, ¿no? Además, sí, es el mayor fraude de la historia, ¿no? Ya te explica por qué, lógicamente, ¿no? Pero, ostras, ya de eso ya tú dices, ostras, que es lo que nos encontramos aquí, ¿no? A mí la verdad es que me gustó mucho, sí. Es un buen libro, sí. Bueno, pues quedan solo dos y terminamos ya, que se nos está yendo un poco la hora. Sí. ¿Cuál es tu canal de YouTube favorito, tu creador favorito? Dentro de lo que es YouTube, dices un canal, pues mira, es un canal que sus vídeos los veo siempre, o procuro verlos porque me gusta lo que hace, me parece chulo, me interesa. ¿Cuál sería? No es porque esté aquí delante Peter, pero es Will de Peter, es uno de ellos. Sí, lo sigo mucho. Pues muchas gracias. Sí. Me gusta mucho también Antonio García Villarán. Me encanta también el toque del arte que le da. Lo sigo mucho. De esos canales que siempre estoy pendiente, ¿no? Además sé que es amigo tuyo también y yo también me tengo contacto con él. Antonio es un crack. Es un crack. Y mira que yo voy mucho a Sevilla. He tenido la fortuna de hacer un vídeo con él. Y es una gozada. Y de hecho he compartido, cuando he estado en Gijón he ido a comer con él, le he llevado a conocer la universidad laboral. Bueno, es una persona auténtica, de esas personas que dices tú, joder, es una persona auténtica. Sí. Luego hay un canal que me encanta, que le pongo a mis alumnos muchísimos vídeos de ellos. Un canal, curiosamente, no sé si lo conoces, bueno, no es español, sí, es mexicano. Es buenísimo, me encanta este canal. Moreno, sí, es canal mexicano, sí. Eso es. Luego voy a decir un personaje también complicado de encontrar, pero también me gustan los vídeos de Puto Miquel, porque me gusta también aparte de todo lo que le rodea y toda la performance y de todo cómo es, me parece un tío riguroso y me gusta su punto de vista también, con el cual se puede o no tener
el punto de vista, pero es cierto que el tío... No, pero invita yo a creo que reflexionar, hace unos vídeos muy, muy, muy currados. Sí. El tío es un tío que, Sí, bueno, sí. que como profesional, hostia, chapó, que al final... Yo lo Sí, que de hecho, peor llevo de Mikel es la longitud de sus vídeos. A mí me cuesta mucho ver un vídeo de 45 minutos. O sea, me cuesta pues fíjate, mucho. precisamente los únicos vídeos en muchos años que he visto que es precisamente tiene esa duración son los suyos. Por lo demás, es verdad que Yo es sí una es cierto duración que que cuesta. los he visto a trocitos, pero completos me cuesta mucho. Yo necesito que el vídeo sea conciso, concreto, porque no tengo tiempo para ver un vídeo de 45 Sí. minutos o de una hora, ¿no? Claro, tú ves sus vídeos de una hora y dices tú, hostia, a nivel de documentación esto es abrumador, ¿no? Y que están muy bien documentados y que, bueno, Sí. que luego puedes estar de acuerdo en cosas con él, que yo estoy de acuerdo en muchas cosas que él plantea, Sí, claro. y también puedes estar en desacuerdo con otras muchas, ¿no? Que yo creo que al final es enriquecedor tener ese debate, ¿no? Yo creo que al final, Eso es. entre colegas de profesión, que al final este debate existe y es normal, y yo creo que es sano, Ahí va. es muy sano. Y es precisamente lo que hablábamos antes. Yo creo que él es un tío con el que se puede estar o no de acuerdo y que de hecho yo también estoy de acuerdo en pocas cosas. O sea, disiento en algunas cosas, pero sí que es riguroso, ¿no? Es un tío que documenta sus estudios y me gusta mucho. Y así por canal también, y por irme al otro bando, ¿no? Entre comillas, hablando de bandos, también disfruto con Academia Play mucho, con muchos de sus vídeos en un canal, en un formato divulgativo que, por ejemplo, a mis alumnos les encanta. Claro, yo Y también. siempre... Yo tengo que reconocer que utilizo mucho los vídeos de Javi. Utilizo Sí, muchísimo los de vídeos Javi. de la Academia Play porque, quieras que no, nos han sacado de algún apuro fijo. A mí de algunos días que igual paso un poco pillado, me ha sacado de muchos apuros, la verdad. Sí, tal cual. Y llegamos a la última, que es ¿cuál es tu grupo musical o tu artista musical favorito? Por el significado que tiene en tu vida. Mira, tengo ahí un grupo musical con el que he disfrutado mucho tiempo, Los Beatles. que es los Beatles. Y me hice Beatlemaníaco en mi juventud, con mis 18, 19 en aquella época, y me hice gran fan. Y de hecho me obsesioné un poco leyendo biografía, viendo entrevistas y demás. Hoy mi grupo favorito es Vetusta Morla. De hecho he ido a muchos conciertos de ellos. Lo disfruto muchísimo con su música. Yo también. Animo a mucha gente a escucharlo. Sí. A mí me gusta mucho. Y también soy gran fan de Joaquín Sabina, y de hecho he tenido la poco suerte de conocerlo lo has conocido, sentí envidia sana, ¿eh? ¿Este hombre qué hace con Sabina, tío? Eso es. Pero bueno, oye, cuéntanos, antes para cerrar, para acabar el tal, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo conociste a Sabina? Estuviste en su casa, ¿no? Estuve en su casa, sí, pero porque él tiene una casa en Rota, fíjate. Él tiene una casa en mi pueblo. Él veranea aquí y yo estoy escribiendo, tiene todo que ver con la novela, con la novela que estoy escribiendo ahora. La novela que estoy escribiendo ahora está ambientada en la Guerra Civil. Bueno, es una novela que trata de 40 años, de una vida, empieza la Guerra Civil y demás. Y son dos personajes que se conocen en la Guerra Civil, un soldado y una mujer, que empieza a mandarle cartas como una madrina de guerra. Las madrinas de guerra eran mujeres que se carteaban con soldados para levantarles el ánimo, para que no estuvieran solos y demás. Eso es un episodio del que todavía no se ha escrito, creo yo, en la literatura. Entonces lo hablé con mi editora y mi editora me dijo, bueno, vamos a escribir sobre esto. Venga, estás haciendo spoiler a tope, y entonces yo bueno, vale, aquí somos poquitos, pero bueno. Bueno, un buen spoiler. Entonces, oye, mira, pocos pero bien avenidos. Mira, tienen el privilegio de conocer de qué va a ir tu próxima novela. El argumento de mi siguiente novela, eso es. Y entonces, bueno, yo descubrí que a Joaquín Sabina sus padres se habían conocido así, tal cual, como soldado y madrina de guerra. Qué bueno. Y entonces digo, este hombre, lo vi en una entrevista buscando información que le hicieron y entonces él lo contaba. Y entonces digo, bueno, este hombre que tiene una casa en Rota, veranea aquí, pues yo tengo que tener el privilegio voy a por lo menos intentarlo. Y entonces conozco un escritor aquí de Rota que sí que puedo considerarlo amigo mío, o muy buen conocido mío, que es Felipe Benítez Reyes, que es poeta. Es también amigo de Sabina, o digamos, en Rota hay un círculo que llaman el Club de Rota, donde se junta Sabina, se junta escritores como Luis García Montero, Almudena Grandes, vienen aquí a veranear, sí. Benjamín Prado, también viene Leiva, también viene Vanessa Martín, todo eso ocurre aquí en mi pueblo, aunque parezca que no, que es un pueblo pequeño. Y entonces Felipe me puso en contacto Felipe Benítez con Joaquín Sabina después de plantearle esta hipótesis. Joaquín Sabina dijo que adelante, que le resultaba muy interesante, y él me dijo que era la primera entrevista que le hacían no por él, sino por su familia, algo que nunca se le habían hecho. Entonces estuve 2 horas en su casa en Rota, estuve 2 horas con él. El hombre, a mí me habían dicho que era de carácter muy esquivo, ¿vale? Pero resultó todo lo contrario, súper amable, súper abierto.
y tengo la entrevista grabada y con su permiso, lógicamente, y eso me lo llevo yo para mí para siempre, ¿no? La voz de Joaquín Sabina y la mía, yo que he sido gran fan suyo, bueno, entiendo que muchos de nosotros también. Es impresionante, es un momentazo para recordar. Momentazo. Sí, me alegro muchísimo. Bueno, pues llegamos al final de la... Dime. Sí, voy a responder a una pregunta que quiero hacer. Sí, quieres. Sí. Escondes tu acento andaluz. Bueno, la verdad es que no lo sé. Me sale solo el hablar un poco más modulando la voz y me lo dice mucha gente también. Algún día a lo mejor me pondré a hablar con mi acento más personal. Más pero gaditano. Sí que... Sí, más gaditano. Pero bueno, sí que es verdad que me pasa además solo, sin darme cuenta. Empiezo a hablar delante de una cámara y cambio la voz. Sí. Sí, a veces me pasa. Yo también, parece que no, pero mi acento, yo no me lo noto tanto, mi acento asturiano, pero sí que muchas veces sin darme cuenta lo modulo para los vídeos, no se me nota tanto. Sí. Pero bueno, no qué sé, circunstancias, nos ponemos nerviosos delante de la cámara, será por eso. Sí. Bueno, José, pues ha sido un placer enorme. No sé qué tal te lo has pasado y qué tal te has encontrado aquí en el Ágora. Genial. La verdad es que el Ágora es un sitio muy acogedor. Aquí en este Ágora hay sitio para todos, ya lo ves, y me alegro muchísimo. Me ha encantado dialogar con los que estáis aquí también. De que hayas estado cómodo y de que, bueno, de alguna manera pues la gente te haya conocido un poquito mejor y que las cosas que hayamos contado y que de las que hemos estado hablando pues les hayan resultado interesantes. Porque, bueno, contigo siempre se aprenden cosas nuevas. Además, eres una persona a la que admiro, sobre todo porque como profesional eres espejo, te lo digo de verdad. Y nada, me alegro un montón de haberte tenido por aquí. Ya sabes que este directo se va a subir como podcast a mi canal secundario en YouTube. Quienes no lo sepáis, pues buscáis una tarde en el Ágora en YouTube y lo encontráis ahí. Resubo todos los... O sea, está teniendo hoy el lugar, lunes, pues yo siempre suelo resubir el miércoles o el jueves, ¿no? Para dar un día para que se vean un poco las visitas en Twitch y luego ya lo subo a YouTube. Pues nada, José, me alegro muchísimo de que te hayas pasado bien, de que hayas estado cómodo, de que te hayas encontrado a gusto, que era lo que buscábamos. Y de verdad, un placer haberte tenido aquí. De verdad, ha sido pues una gozada. El placer ha sido mío. Muchas gracias a ti, Peter. Muchas gracias por lo que habéis estado aquí en el directo. Me lo he pasado muy, muy bien y cuando quieras otra vez, pues estoy aquí a tu disposición. Por supuesto. Muchas gracias. Se agradece mucho porque empezaré cuando tenga un poquito más de tiempo a hacer directos semanales comentando noticias o cosas así, que igual alguna vez, pues mi idea es pues contar para momentos puntuales, cosas que sean de educación, pues contar con vosotros, ¿no? Con divulgadores, con profes y tal, pues no te preocupes que te avisaré. Pues nada, chicos, los que estáis en el chat, los que hayáis aguantado durante todo el directo, esos valientes, esos 15, 18 que habéis estado fijos durante todo el directo, somos poquitos, pero bienvenidos. Es difícil porque tampoco es un lunes, es una hora complicada, ya hemos empezado las clases, es un horario diferente al habitual, pero bueno, solo nuestras agendas coincidieron este día y tenía que ser, como pasó con JJ la primera vez, tenía que ser el lunes, y pediros disculpas en ese sentido, ¿no? De que haya sido en lunes y no en domingo, pero bueno, no os preocupéis que la semana que viene volvemos al horario normal, domingo por la tarde, nos volvemos a ver en el Ágora, y deciros que muchas gracias por estar una semana más aquí. Nos vemos pronto con más historia, cositas interesantes aquí en el Ágora. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.